Esa noche, mientras mi hijo gritaba, «Vete mamá, mi prometida no te quiere aquí», frente a 200 invitados entendí que hay palabras que nunca se olvidan ni se perdonan. Me llamo María Jiménez, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo una boda destruyó a una familia, pero también me salvó la vida. El Cortijo Las Encinas ha sido el hogar de mi familia durante 4 generaciones. Situado en las colinas de Andalucía entre Córdoba y Sevilla, sus paredes de piedra han sido testigos de nacimientos, bodas, muertes y resurrecciones. Mi bisabuelo Alfonso lo construyó con sus propias manos, después de comprar estas tierras en 1889. Mi abuelo plantó los primeros olivos, mi padre expandió los viñedos, y mi esposo Rafael, que en paz descanse, modernizó la bodega. El Cortijo no es solo una casa, es historia viva. Cada rincón cuenta una historia. La prensa de aceite de más de 100 años que mi abuelo usaba para extraer el mejor aceite de oliva de la región. La bodega subterránea donde envejecen nuestros vinos en barricas de roble español. Los techos de vigas expuestas que mi bisabuelo talló a mano. No somos aristócratas con títulos nobiliarios, pero esta tierra nos ha dado algo más valioso: identidad, propósito y un legado que perdura. Cuando mi padre enfermó, me llamó a su habitación una tarde de otoño. Estaba recostado contra las almohadas con la piel amarillenta y los ojos hundidos, pero su voz mantenía la misma firmeza que había tenido toda su vida. María, me dijo extendiendo su mano temblorosa, estas llaves han pasado de padre a hijo desde hace 4 generaciones. Las llaves del cortijo colgaban de un grueso anillo de hierro forjado. Eran 3: la llave principal grande y ornamentada, la llave de la bodega más pequeña pero igualmente antigua, y la llave del despacho donde guardábamos todos los documentos importantes de la familia. Pero papá Carlos solo tiene 12 años, respondí sintiendo el peso del metal en mis manos. No importa, ahora te corresponden a ti. Rafael y tú cuidaréis del cortijo hasta que Carlos esté listo. Pero recuerda, María, su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de una urgencia que nunca había visto antes. Esta tierra es tu herencia. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. En ese momento no entendí por qué lo dijo. Ahora sí, mi padre murió esa misma noche. 3 años después, Rafael sufrió un infarto mientras inspeccionaba los viñedos. A los 43 años me quedé viuda con un hijo de 15 años y un cortijo de 35 hectáreas para administrar sola. Carlos era un niño callado de manos grandes y ojos tristes que intentaba ser fuerte por mí. El día después del funeral lo encontré en el taller intentando arreglar una valla rota. «Mamá, yo puedo arreglarla», me dijo cargando herramientas más pesadas que él. Ya no soy un niño, ahora soy el hombre de la casa. Y lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Crecimos juntos en esta tierra. Él aprendió a cuidar las viñas, a reparar tractores, a negociar con los proveedores cuando yo no tenía fuerzas para hacerlo. Me abrazaba cuando lloraba por las noches, cuando extrañaba tanto a Rafael que sentía que no podía respirar. «Todo estará bien, mamá, te lo prometo», me decía, y yo le creía. Se hizo hombre aquí entre estos muros de piedra bajo estos olivos centenarios que plantó mi abuelo. Cuando terminó la universidad en Sevilla con un título en enología, regresó al cortijo. Yo esperaba que quisiera explorar el mundo, trabajar en grandes bodegas francesas o chilenas, pero él tenía otros planes. «Mamá, mi lugar está aquí contigo en el cortijo», me dijo una tarde mientras contemplábamos el atardecer desde el porche. «Quiero convertir nuestro vino en algo especial. Tenemos historia, tenemos tierra excepcional. Podemos crear algo único». Me hizo tan feliz escuchar eso. Trabajábamos lado a lado. Yo llevaba las cuentas, él se encargaba de los viñedos y la bodega. Por las tardes nos sentábamos en el porche a ver el atardecer con café y magdalenas recién hechas. «¿Sabes, mamá? Algún día mis hijos crecerán aquí como yo», me dijo una vez. «Correrán por estos mismos patios. Aprenderán a montar a caballo en estos mismos campos, catarán el vino que sus antepasados han hecho durante generaciones. Ojalá, mi amor, ojalá encuentres una mujer que ame esta tierra tanto como nosotros». Él sonrió. «La encontraré, te lo prometo». Pero no fue así. Carlos conoció a Elena Vega en una feria de vinos en Madrid. Él había ido a presentar nuestra nueva cosecha, un tinto tempranillo que había creado con tanto esmero. Elena era la directora de marketing de una importante distribuidora de vinos. 32 años, cabello castaño siempre perfectamente arreglado, trajes de diseñador y tacones altos que resonaban con autoridad cuando caminaba. La primera vez que Carlos la mencionó, sus ojos brillaban de una manera que no había visto antes.
Es brillante, mamá. Tiene ideas increíbles para expandir nuestra marca. Cree que nuestro vino tiene potencial internacional. En aquellos días, Carlos y yo teníamos grandes sueños para el cortijo. Habíamos modernizado la bodega, plantado nuevas variedades de uva, incluso ganado algunos premios regionales por nuestro vino. Nos costaba llegar a fin de mes a veces, pero éramos felices. Teníamos planes de restaurar la antigua casa de invitados para ofrecer catas y experiencias enoturísticas, pero todo a nuestro ritmo, respetando el alma del lugar. Cuando Elena visitó el cortijo por primera vez, vi su rostro de decepción. Se bajó de su Mercedes blanco con zapatos que no eran apropiados para caminar entre viñedos. Miró las paredes antiguas, los muebles de madera oscura, las fotografías en blanco y negro de mis abuelos. ¿Aquí vives?, preguntó pasando un dedo por la superficie de una mesa de roble que mi abuelo había hecho. Aquí vivimos, corrigió Carlos tomándola de la mano. Es hermoso, ¿verdad? Tiene más de 130 años de historia. Elena sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Durante la cena habló constantemente de bodegas modernas que había visitado en La Rioja y Ribera del Duero, con arquitectura vanguardista y tecnología de última generación. Deberías ver la Marquesa en Logroño, dijo dirigiéndose más a Carlos que a mí. Han convertido una bodega tradicional en un destino de lujo. Habitaciones boutique, restaurante con estrella Michelin, spa de vinoterapia, y han triplicado el precio de sus botellas en solo 2 años. Suena impresionante, respondió Carlos fascinado, pero nosotros valoramos lo auténtico, la conexión con la tierra y... Por supuesto, le interrumpió ella con una sonrisa condescendiente. Pero lo auténtico y lo rentable no tienen por qué estar reñidos. Con la historia que tienen, podrían convertir este lugar en una experiencia premium. Solo necesitan visión y modernizarse un poco. Desde ese día todo cambió. Carlos empezó a llegar tarde a casa. Dejó de sentarse conmigo en el porche por las tardes. Hablaba constantemente de expandir, de modernizar, de convertir parte del cortijo en un hotel boutique. Elena venía casi todos los fines de semana, siempre con nuevas ideas, y siempre mirando el cortijo no como un hogar, sino como un proyecto a transformar. Mamá, me dijo Carlos una noche después de que Elena se fuera, Elena tiene buenas ideas para el negocio. Podríamos ganar mucho dinero. Este no es un negocio, Carlos. Es nuestro hogar, le respondí sintiendo una opresión en el pecho. Es las dos cosas, mamá. Y hay que ser realistas. Realistas. Esa palabra nunca la había usado antes. Empezó a hablar como Elena, a usar términos como valor de mercado, retorno de inversión y público objetivo. El muchacho que hablaba de tradición y tierra ahora soñaba con suites de lujo y menús de degustación de 120 euros. 6 meses después de conocer a Elena, Carlos me anunció que se casarían. Es muy pronto, hijo, le dije intentando ocultar mi preocupación. Apenas la conoces. Cuando sabes, sabes, respondió con una seguridad que no admitía discusión. Elena me hace mejor, mamá. Ella ve potencial donde nosotros solo vemos tradición. Juntos haremos grandes cosas. Las llaves del cortijo colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me entregó antes de morir. En las noches, cuando no podía dormir, las sostenía entre mis manos y recordaba sus palabras. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. Ahora entendía por qué lo había dicho. La boda se planeó para junio, cuando los viñedos están en su momento más hermoso y el calor andaluz aún no se vuelve insoportable. Elena quería una ceremonia y recepción digna de una revista de bodas, 200 invitados, carpa de seda blanca, entre los olivos, orquesta en vivo, menú gourmet de 5 platos. A pesar de mis reservas sobre Elena, quería que mi único hijo tuviera la boda de sus sueños. Vendí algunas joyas de mi madre y parte de mis ahorros para cubrir la mitad de los gastos como habíamos acordado. Es demasiado dinero, María, me dijo mi mejor amiga Carmela cuando le conté. ¿Y por qué tienes que pagar la mitad? ¿No debería la familia de ella contribuir también? Los padres de Elena están divorciados, le expliqué. Su madre vive en Estados Unidos y su padre, bueno, según ella, no tiene dinero para ayudar. Además, es mi único hijo, Carmela. Quiero darle esto. Lo que no le dije a Carmela era que Elena había rechazado sistemáticamente todas mis sugerencias para la boda. Quería que utilizáramos el servicio de plata que había pertenecido a mi abuela, demasiado antiguo. Sugerí que el padre Alejandro, que había bautizado a Carlos, oficiara la ceremonia. Preferimos a alguien más moderno. Propuse que sirvieran nuestro vino. Necesitamos marcas reconocibles para los invitados importantes. Cada rechazo dolía, pero me repetía que era su día, no el mío.
Un mes antes de la boda encontré en el ático el vestido que mi madre había usado en su propia boda. Azul cobalto profundo con encajes delicados en el cuello y puños. Lo limpié cuidadosamente, lo ajusté a mi medida y preparé la gargantilla de zafiros que había sido de mi abuela para complementarlo. Cuando le mencioné a Carlos que usaría el vestido de su abuela, pareció genuinamente emocionado. A papá le habría encantado verte con él, dijo, y por un momento vi a mi antiguo Carlos, el que valoraba la historia familiar. Sin embargo, cuando Elena se enteró, su reacción fue muy diferente. Estábamos en la cocina del cortijo revisando los últimos detalles de la recepción. Azul preguntó levantando la vista de su tablet. «¿Vas a usar un vestido azul en nuestra boda? Es tradición familiar», explicó Carlos. «El vestido que la abuela María usó cuando se casó con el abuelo Rafael aquí mismo en el cortijo». Elena me miró fijamente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué tradicional», dijo finalmente. «Pero María, ¿no sería mejor algo más discreto? El azul cobalto es bastante llamativo. Podrías quitarle protagonismo a la novia». «Es un vestido muy especial para nuestra familia», respondí con calma. «Mi madre lo usó su madre antes que ella. Es una forma de honrar a nuestra familia, incluido Rafael, que ya no está con nosotros». «Entiendo el sentimiento», dijo Elena con tono conciliador, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Pero también debes entender que esta es una boda moderna. Tus fotos de Instagram estarán llenas de antigüedades. Nunca había usado Instagram en mi vida. Piénsalo», añadió antes de cambiar de tema abruptamente. Esa noche Carlos vino a mi habitación. Se sentó al borde de mi cama como cuando era niño y venía a pedirme que le contara un cuento. «Mamá, sobre el vestido». Comenzó mirando sus manos. «Elena está realmente preocupada. Dice que el azul es demasiado llamativo y que todas las madres de los novios que conoce usan colores más neutros como beige o gris pálido. Carlos, este vestido significa mucho para mí. Es una conexión con tu padre, con tus abuelos». Lo sé, me interrumpió. «Y lo entiendo, pero este día es muy importante para Elena. Está muy estresada con todos los preparativos. Tal vez podrías usar el collar de la abuela con otro vestido más convencional». Lo miré buscando al niño que una vez me prometió que cuidaría nuestras tradiciones. ¿Dónde estaba ese niño ahora, Carlos? He cedido en muchas cosas para esta boda. El vestido es importante para mí. Se levantó con un suspiro de frustración. «Solo piénsalo, por favor. Por mí». Lo que no sabía entonces era que la batalla por el vestido era solo la punta del iceberg. Elena no solo quería controlar cómo me vestía para la boda, quería reescribir nuestra historia familiar completa, empezando por el cortijo. El día de la boda amaneció perfecto con ese cielo azul intenso que solo se ve en Andalucía. El cortijo estaba irreconocible. Carpas blancas, miles de flores, mesas dispuestas entre los olivos centenarios. Los preparativos habían sido extenuantes. Elena supervisaba cada detalle con precisión militar. 200 invitados, la mayoría gente de Madrid que no conocía, ejecutivos de empresas vinícolas, amigos de la universidad, colegas de Elena. Me arreglé en mi habitación sola. El vestido azul cobalto me quedaba perfectamente después de los ajustes. Mientras me miraba al espejo, sentí la presencia de mi madre, de mi abuela, de todas las mujeres fuertes que habían habitado este cortijo antes que yo. Me puse la gargantilla de zafiros, recogí mi cabello en un moño elegante y coloqué las llaves del cortijo bajo el vestido donde siempre las llevaba, pendiendo de una cadena de plata contra mi piel. Cuando llegué al patio principal donde se celebraría la ceremonia, varios invitados me saludaron con amabilidad. Don Miguel, nuestro vecino de toda la vida, me abrazó con fuerza. «Estás preciosa, María», me dijo sinceramente. Rafael estaría muy orgulloso. El padre Alejandro, que finalmente oficiaría la ceremonia tras la insistencia de Carlos, me tomó ambas manos. «Este es un día de alegría, María. Que Dios bendiga a tu familia». La ceremonia fue hermosa a pesar de todo. Carlos se veía apuesto en su traje tan parecido a su padre que me hizo contener las lágrimas. Elena, tengo que admitirlo, estaba deslumbrante en su vestido blanco de diseñador. Cuando intercambiaron votos, recé silenciosamente para que mi hijo encontrara la felicidad incluso si no era el camino que yo habría elegido para él. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían a las mesas para la recepción, vi a Elena mirándome desde el otro lado del patio. Me susurró algo al oído a Carlos, quien inmediatamente caminó hacia mí con pasos rápidos y la mandíbula tensa. Mamá comenzó bajando la voz, aunque manteniéndose rígido. «Elena dice que tu vestido le quita protagonismo, que el azul es demasiado llamativo.
Todos los fotógrafos te están mirando a ti en lugar de a la novia. Sentí un golpe en el pecho, pero respiré hondo. Hijo, es el vestido de tu abuela. Te dije lo importante que era para mí. Además, ya estamos en medio de la recepción. Elena está muy nerviosa, me interrumpió. Dice que tu presencia la pone tensa, que siempre la has juzgado. El patio estaba lleno. La música sonaba, los invitados conversaban ajenos a lo que estaba pasando a pocos metros de la mesa principal. Carlos, soy tu madre. Organicé esta boda, pagué la mitad de todo esto. Y por eso te crees con derecho a arruinarle el día a mi esposa, gritó. El patio se quedó en silencio. Todas las miradas cayeron sobre nosotros. Vi a Elena observándonos desde la distancia con una extraña satisfacción en sus ojos. Entonces Carlos lo dijo alto y claro frente a todos. Vete, mamá. Mi esposa no te quiere aquí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo mi corazón. Era la confianza de toda una vida, el vínculo entre madre e hijo que creía inquebrantable. No lloré, no grité, solo asentí con la cabeza, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Don Miguel intentó acercarse, pero lo detuve con un gesto. Esto era entre mi hijo y yo. Era una humillación que debía soportar sola. Subí a mi coche y conduje de regreso a la casa principal del cortijo, dejando atrás la celebración. Las llaves colgaban de mi cuello como siempre bajo el vestido azul. Esas llaves que mi padre me dejó antes de morir junto con la tierra, la casa, el legado de 4 generaciones. Las mismas llaves que Carlos y Elena querían desde que se comprometieron. Esa noche no dormí. Me senté en el porche donde tantas veces había compartido atardeceres con mi hijo, con la mirada perdida en los viñedos que habían sido el sustento y la pasión de mi familia durante generaciones. No podía comprender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Dónde había perdido a mi hijo? ¿En qué momento el niño que me prometía cuidar de esta tierra se convirtió en el hombre que me humilló frente a 200 desconocidos? Al día siguiente, cuando el teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla, supe que todo estaba a punto de cambiar. Respiré hondo y contesté. Mamá, la voz de Carlos sonaba cansada al teléfono. ¿Podemos hablar? Permanecí en silencio unos segundos aún procesando los eventos del día anterior. Sí, Carlos. Te escucho. Necesitamos las llaves del cortijo, dijo sin preámbulos. Elena y yo queremos hacer algunos cambios antes de irnos de luna de miel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de cambios? Nada importante, respondió demasiado rápido. Solo modernizar un poco, tal vez remodelar la sala principal, cambiar algunos de los muebles viejos. Esos muebles viejos los hizo tu bisabuelo con sus propias manos, le interrumpí. Mamá, por favor, no empieces. Ayer ya hubo suficiente drama. Drama, me mordí el labio para no gritar. Me echaste de tu boda, y yo fui la del drama, dije sintiendo cómo mi voz se quebraba. Te vestiste con el traje de tu padre, pero me criticaste por usar el vestido de tu abuela. El mismo que usó cuando se casó con tu abuelo en este mismo cortijo que ahora quieres remodelar. Silencio al otro lado de la línea. Luego escuché una voz de mujer de fondo. Elena, mamá, las cosas cambian. Las tradiciones cambian, dijo Carlos, finalmente con un tono que sonaba ensayado. Elena y yo queremos hacer de este lugar algo especial, algo nuestro. El cortijo ya es especial, Carlos. Ha sido especial durante 4 generaciones. Pero ahora nos toca a nosotros, mamá. Necesitamos las llaves para poder hacer los cambios mientras estemos fuera. El diseñador vendrá la próxima semana. ¿Qué diseñador?, pregunté sintiendo que me faltaba el aire. Elena ha contratado a Javier Mendoza, un diseñador de interiores de Madrid. Es muy reconocido, ha trabajado en hoteles boutique por toda España. Carlos, este es mi hogar. El cortijo me pertenece. Tu padre y yo lo construimos juntos, cuidamos esta tierra. Legalmente, mamá, me interrumpió con frialdad, el cortijo pertenece a la familia. Papá dejó un testamento. La mitad es tuya, pero la otra mitad era suya y ahora me corresponde a mí. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Rafael había dejado todo a mi nombre con Carlos como beneficiario después de mi muerte. ¿De qué estaba hablando? Eso no es cierto, Carlos. Tu padre dejó el cortijo a mi nombre. Tú lo heredarás cuando yo ya no esté. Elena consultó con un abogado, dijo con una seguridad que me heló la sangre. Como patrimonio familiar tengo derechos sobre la propiedad. Podemos hacer esto por las buenas, mamá, o podemos hacerlo legalmente. Pero vamos a hacer los cambios que el cortijo necesita. No podía creer lo que estaba escuchando.
Mi propio hijo amenazándome con acciones legales por la tierra que había sido de mi familia durante generaciones. Carlos, ¿te estás escuchando? Esto no eres tú. Elena te está manipulando. No metas a Elena en esto, estalló. Ella solo quiere lo mejor para nosotros, para nuestro futuro. Siempre has estado celosa de ella, desde el principio. Nunca le has dado una oportunidad. Le di la mitad de los gastos de tu boda, respondí con calma. Le abrí las puertas de mi casa. Intenté aceptarla como parte de la familia a pesar de que nunca mostró el menor interés en conocer nuestras tradiciones o nuestra historia. Si no nos das las llaves, mamá, tomaremos medidas legales, dijo ignorando mis palabras. Elena conoce abogados especializados en propiedades históricas. No queremos llegar a eso, pero lo haremos si es necesario. El teléfono temblaba en mi mano. ¿Quién era este hombre que me amenazaba? ¿Dónde estaba mi hijo? Necesito tiempo para pensar. Carlos, dije finalmente. No hay tiempo, mamá. El diseñador viene el martes. Pasaré mañana a recoger las llaves. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi hijo me estaba amenazando con quitarme mi hogar, la tierra que había cuidado toda mi vida. Las llaves del cortijo pesaban contra mi pecho. Las saqué debajo mi vestido y las sostuve en mi mano. Recordé las palabras de mi padre: no dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. Esa tarde, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, don Miguel vino a visitarme. A sus 75 años había sido amigo de mi padre y luego de Rafael. Conocía la historia del cortijo tan bien como yo. María me dijo con preocupación: ¿estás bien? Lo de ayer en la boda, Carlos quiere quitarme el cortijo, le interrumpí sin energía para rodeos. Dice que tiene derechos legales y que si no le doy las llaves me demandará. Don Miguel palideció. Eso es imposible. Rafael dejó todo a tu nombre. Yo fui testigo cuando firmó el testamento. Elena le ha metido en la cabeza que tiene derechos sobre la propiedad. Han contratado a un diseñador, quieren cambiar todo. No pueden hacer eso sin tu consentimiento, dijo don Miguel con firmeza. El cortijo está protegido por patrimonio histórico. Cualquier modificación necesita permisos especiales. ¿Crees que eso les importa?, suspiré. Tienen dinero, tienen abogados. Yo solo tengo estas llaves y mi palabra. Don Miguel tomó mis manos entre las suyas. Tu palabra vale más que cualquier documento legal, María. Y no estás sola. Tienes amigos, tienes la verdad de tu lado. Debes luchar por lo que es tuyo. No quiero luchar contra mi propio hijo, Miguel. No estás luchando contra Carlos. Estás luchando contra la influencia que esa mujer tiene sobre él. El Carlos que yo conozco jamás haría algo así. Cuando vuelva en sí te lo agradecerá. Esa noche tomé una decisión. No entregaría las llaves. No permitiría que destruyeran el legado de mi familia. Si Carlos quería guerra, la tendría aunque me partiera el corazón. A la mañana siguiente visité a Santiago Mendoza, el abogado que había manejado los asuntos de nuestra familia durante décadas. Le expliqué la situación y le mostré todos los documentos que tenía el testamento de Rafael, las escrituras del cortijo, los permisos de patrimonio histórico. Legalmente estás protegida, María, me aseguró Santiago después de revisar todo. El cortijo es tuyo. Rafael lo dejó muy claro en su testamento. Carlos no tiene ningún derecho a hacer modificaciones sin tu consentimiento. Pero él dice que Elena ha consultado con abogados. Elena puede consultar con quien quiera, pero la ley es clara. Ni siquiera pueden iniciar obras sin permiso de patrimonio, y esos permisos requieren tu firma como propietaria. Si intentan algo, podemos solicitar una orden judicial de inmediato. Me sentí un poco más tranquila, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. No se trataba solo de leyes y documentos. Se trataba de mi familia, de mi único hijo, del hogar que habíamos construido juntos. Esa tarde, cuando Carlos llegó al cortijo, no venía solo. Elena lo acompañaba vestida impecablemente y con una expresión determinada. Mamá, dijo Carlos sin preámbulos. Hemos venido por las llaves. No puedo dártelas, hijo, respondí con calma. Este cortijo ha estado en nuestra familia durante generaciones. No puedo permitir que lo cambien sin más. Elena dio un paso adelante. María, entendemos tu apego a este lugar, pero debes comprender que las cosas evolucionan. Carlos y yo tenemos grandes planes. Convertiremos este cortijo en un hotel boutique que mantendrá la esencia histórica pero con todas las comodidades modernas. Será más rentable que unos simples viñedos y olivares. Este no es un negocio, Elena, respondí mirándola directamente. Es un hogar, una historia viva.
Puede ser ambas cosas, intervino Carlos. Papá siempre quiso que el cortijo fuera rentable. Tu padre quería que el cortijo siguiera siendo lo que siempre ha sido el hogar de nuestra familia, un lugar donde nuestros hijos y nietos pudieran conectar con sus raíces. No un hotel para extraños. Elena suspiró con impaciencia. Mira, María, podemos hacer esto de manera amistosa o no. Tenemos abogados preparados para iniciar acciones legales si es necesario. Carlos tiene derechos sobre esta propiedad, le guste o no. La miré fijamente, viendo por primera vez la codicia desnuda en sus ojos. No era el cortijo lo que le importaba, era lo que podía sacar de él. He consultado con mi abogado, dije con firmeza. El cortijo es legalmente mío. Rafael lo dejó muy claro en su testamento, del que don Miguel fue testigo. Ni Carlos ni tú podéis hacer ninguna modificación sin mi consentimiento. Vi la sorpresa en los ojos de Carlos. ¿Realmente le había mentido Elena sobre sus derechos legales? Eso no es lo que nos dijo nuestro abogado, comenzó Carlos, pero Elena lo interrumpió. Esto no ha terminado, María dijo tomando a Carlos del brazo. Nos veremos en los tribunales. Se fueron sin despedirse, dejándome sola con un dolor que nunca había sentido antes. Mi hijo, mi Carlos, estaba dispuesto a demandarme para quitarme el hogar que tanto amaba. Mientras veía su coche alejarse por el camino de olivos, toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Ya no eran solo metal, eran un símbolo de resistencia. Mi padre tenía razón. A veces tienes que proteger lo que amas, incluso de quienes más quieres. Lo que no sabía entonces era que esta batalla apenas comenzaba y que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. Una semana después de que Carlos y Elena me amenazaran con acciones legales, llegó lo inevitable: una carta certificada del despacho Martínez & Asociados, un bufete elegante de Madrid. La abrí con manos temblorosas en la cocina del cortijo, el mismo lugar donde había enseñado a Carlos a amasar pan cuando apenas llegaba a la encimera. Por la presente se le notifica que nuestros clientes don Carlos Jiménez López y doña Elena Vega Morales solicitan la declaración judicial de copropiedad del bien inmueble conocido como Cortijo Las Encinas. Basándose en derechos hereditarios preexistentes, solicitamos audiencia preliminar. Las palabras se desdibujaban ante mis ojos. Era real. Mi hijo me estaba demandando. Llamé inmediatamente a Santiago Mendoza. Me han demandado, Santiago, le dije, sin poder controlar el temblor de mi voz. Mi propio hijo me ha demandado por el cortijo. Tranquila, María, respondió con voz serena. Ya me esperaba algo así. Trae la notificación a mi despacho mañana y la estudiaremos. No te preocupes antes de tiempo. Pero ¿cómo no preocuparme? Mi única familia, el hijo que había criado sola durante 15 años después de quedar viuda, ahora me arrastraba a los tribunales para quitarme lo único que me quedaba: mi hogar, mi historia, mi dignidad. Esa noche, cuando el silencio del cortijo se volvió insoportable, salí a caminar entre los viñedos. La luna iluminaba las hileras de vides que Rafael y yo habíamos plantado juntos. Casi podía escuchar su voz. Estas uvas darán un vino excepcional, María. Algún día Carlos lo servirá con orgullo. ¿Qué pensaría Rafael ahora viendo a nuestro hijo intentando arrebatarme nuestro legado? Al día siguiente, en el despacho de Santiago, las noticias no fueron reconfortantes. Han contratado a un bufete importante, dijo Santiago revisando los documentos. Estos abogados no son baratos. ¿De dónde han sacado el dinero? Elena gana bien como directora de marketing, respondí, pero no lo suficiente para un bufete como ese. Su argumento principal es endeble, continuó Santiago. Alegan que como Carlos es hijo único de Rafael y el cortijo ha sido patrimonio familiar durante generaciones, tiene derecho inherente a una parte de la propiedad, independientemente del testamento. ¿Es eso posible? Es un argumento débil pero astuto. Intentarán jugar con el sentimentalismo del juez, hablar sobre la tradición familiar, sobre cómo estás privando a Carlos de su herencia. Pero tenemos el testamento de Rafael absolutamente claro y legal. Miré los papeles sobre el escritorio. Documentos fríos que ahora determinarían el destino de mi familia, de mi hogar. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Contraatacar, respondió Santiago con firmeza. Vamos a presentar toda la documentación que demuestre tu propiedad legal. Además, solicitaremos una orden para impedir cualquier modificación en el cortijo mientras dure el proceso. Y vamos a necesitar testigos que confirmen la voluntad de Rafael. Don Miguel, dije. Él fue testigo del testamento. Y padre Alejandro, que conocía bien los deseos de Rafael para el cortijo. Perfecto. También necesitamos documentar el valor histórico y cultural del cortijo.
Si podemos demostrar que cualquier modificación afectaría su integridad como bien patrimonial, tendremos un argumento adicional. Salí del despacho de Santiago con una mezcla de determinación y tristeza. Nunca imaginé que tendría que defender mi hogar de mi propio hijo, que tendría que buscar pruebas y testigos para proteger lo que legítimamente era mío. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Santiago preparaba nuestra defensa mientras yo recopilaba documentos, fotografías y testimonios sobre la historia del cortijo. Don Miguel me acompañó a la Oficina de Patrimonio Histórico en Sevilla, donde obtuvimos certificación del valor cultural de las encinas. Mientras tanto, en el pueblo la noticia se había extendido como fuego. Las opiniones estaban divididas. Algunas personas, especialmente los más jóvenes, veían con buenos ojos la idea de modernizar el cortijo. Un hotel boutique traería turismo y trabajo, escuché decir a Manolo, el dueño del bar, cuando pasé una tarde. Este pueblo se está muriendo, María. Necesitamos inversión. Otros, especialmente los mayores, estaban indignados. Es una vergüenza lo que está haciendo ese muchacho, me dijo doña Carmela, mi vecina de 80 años. Rafael estará revolviéndose en su tumba. El cortijo de los Jiménez ha sido siempre un símbolo de nuestra historia. Convertirlo en un hotel para ricos sería una traición. Una mañana, mientras revisaba documentos antiguos en el despacho de Rafael, encontré algo que había olvidado. Un cuaderno de cuero gastado, el diario que Rafael había mantenido durante años. Lo abrí con manos temblorosas y busqué las últimas entradas escritas poco antes de su muerte. 10 de abril. El médico dice que mi corazón está peor. No le he dicho nada a María ni a Carlos para no preocuparles, pero siento que mi tiempo se acaba. He hablado con Santiago sobre el testamento. Todo quedará a nombre de María. Ella ha sido el pilar de esta familia, la verdadera guardiana del cortijo. Carlos aún tiene mucho que aprender sobre el valor de esta tierra. Temo que su juventud y ambición le hagan ver el cortijo solo como una propiedad, no como lo que realmente es nuestro legado, nuestra sangre, nuestra historia. María sabrá cuándo estará listo para asumir esta responsabilidad. Confío en su juicio más que en el mío propio. Las lágrimas nublaron mi vista. Rafael había previsto todo, había entendido a Carlos mejor que yo misma. ¿Cómo podía mostrarle a mi hijo la verdad sin hacerle más daño? ¿Cómo podía hacerle entender que esta batalla legal no era por el cortijo, sino por el alma de nuestra familia? 2 semanas después nos encontramos en los juzgados de Sevilla para la audiencia preliminar. Carlos y Elena entraron vestidos con trajes elegantes, acompañados por 2 abogados de aspecto intimidante. Carlos evitó mi mirada, pero pude ver tensión en su rostro. Elena, por su parte, mostraba la misma expresión fría y calculadora que había visto el día de la boda. Santiago y yo nos sentamos al otro lado de la sala. Don Miguel había venido para apoyarme, al igual que el padre Alejandro y doña Carmela. El juez Hernández, un hombre de unos 60 años con expresión grave, revisó los documentos presentados por ambas partes. Este caso es particularmente delicado, comenzó. Estamos hablando de un bien con valor histórico y sentimental, y de un conflicto familiar que trasciende lo meramente legal. El abogado de Carlos y Elena, un hombre delgado con gafas de diseñador, se puso en pie. Señoría, mis clientes no desean este enfrentamiento. Solo buscan ejercer sus derechos legítimos sobre un patrimonio familiar que ha pasado de generación en generación. Don Carlos Jiménez es el único hijo varón, el continuador del legado familiar. No pretenden desalojar a doña María, simplemente quieren modernizar un espacio que, con el debido respeto, se ha quedado estancado en el tiempo. Santiago se levantó con calma. Señoría, el testamento de don Rafael Jiménez es absolutamente claro. El cortijo Las Encinas quedó en propiedad exclusiva de doña María Jiménez, con don Carlos como beneficiario tras su fallecimiento. No existe ambigüedad legal. Además, el cortijo está catalogado como bien de interés cultural, lo que implica que cualquier modificación requiere permisos específicos de patrimonio histórico. Permisos que, debo añadir, solo puede solicitar la propietaria legal. El abogado de Carlos contraatacó. El testamento no refleja la tradición familiar ni la verdadera voluntad de don Rafael. El cortijo ha pasado siempre de padre a hijo. Doña María está utilizando tecnicismos legales para privar a don Carlos de su derecho a participar en las decisiones sobre un bien que por sangre y tradición le pertenece también. Me hervía la sangre al escuchar cómo tergiversaban la voluntad de Rafael, cómo transformaban su decisión consciente en un tecnicismo legal. Pero lo que realmente me dolió fue ver a Carlos asentir creyendo esas mentiras. El juez solicitó mi testimonio. Al ponerme de pie sentí todas las miradas sobre mí.
Respiré hondo y hablé con voz clara. Señoría, he vivido en el cortijo Las Encinas durante 40 años. Junto a mi esposo Rafael trabajé la tierra, cuidé los viñedos, preservé cada piedra, cada viga. Cuando Rafael murió, continué su labor con la ayuda de mi hijo Gar. No me opongo a que Carlos participe en las decisiones sobre el cortijo. De hecho, durante años ha participado, hemos trabajado juntos, hemos planificado juntos. Lo que no puedo aceptar es que se destruya el legado que hemos construido, que se convierta nuestro hogar en un negocio para turistas. Miré directamente a Carlos mientras continuaba. El cortijo no es solo una propiedad, es nuestra historia, nuestras raíces. Tu padre lo entendía perfectamente. Por eso dejó el cortijo a mi nombre, no porque no confiara en ti, sino porque quería que maduraras, que entendieras el verdadero valor de esta tierra antes de heredarla. Saqué el diario de Rafael de mi bolso. Tengo aquí las últimas palabras que tu padre escribió sobre el cortijo, sobre ti y sobre nosotros. Palabras que confirman sus verdaderos deseos más allá de cualquier testamento. El abogado de Carlos se levantó de inmediato. Señoría, objeto, un diario personal no es un documento legal. No podemos admitir esto como prueba. No pretendo presentarlo como prueba legal, respondí, sino como testimonio del verdadero deseo de Rafael, que es lo que la otra parte ha cuestionado. El juez reflexionó un momento. Admito el diario como elemento contextual, no como prueba vinculante. Leí entonces las palabras de Rafael, su preocupación por Carlos, su confianza en mi juicio. Vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba mientras escuchaba cómo una sombra de duda cruzaba sus ojos. Elena a su lado le susurró algo al oído, devolviéndolo a su expresión determinada. Tras escuchar los testimonios de don Miguel y el padre Alejandro, el juez decidió posponer su resolución. Este es un asunto complejo que requiere una consideración cuidadosa. Mientras tanto, ordeno que no se realice ninguna modificación en el cortijo, Las Encinas sin el consentimiento expreso de ambas partes o una resolución judicial. Nos volveremos a reunir en 4 semanas. Al salir del juzgado intenté acercarme a Carlos. Quería hablar con él, hacerle entender, pero Elena se interpuso. Tu teatro ha sido conmovedor, María dijo con una sonrisa fría. Pero esto apenas comienza. Tenemos recursos que tú no imaginas. Al final el cortijo será nuestro. No se trata de ganar o perder, Elena, respondí. Se trata de preservar lo que realmente importa. Lo que importa es el futuro, replicó, no aferrarse a tradiciones muertas. Carlos y yo construiremos algo que realmente valga la pena. Carlos permaneció en silencio sin mirarme directamente. Cuando finalmente se fueron, sentí un vacío inmenso. Mi hijo se alejaba cada vez más arrastrado por la ambición y la influencia de Elena. Don Miguel me tomó del brazo. Has estado magnífica, María. Rafael estaría orgulloso. No siento que haya ganado nada. Miguel, respondí con tristeza. Solo he perdido más a mi hijo. Dale tiempo, dijo el padre Alejandro. La verdad siempre encuentra su camino al corazón. El juicio había paralizado legalmente cualquier modificación en el cortijo, pero había conseguido algo peor: detener la vida misma de Las Encinas. Los viñedos que requerían atención constante comenzaron a sufrir. Carlos, quien siempre se había encargado de supervisar la producción de vino, ahora se mantenía ausente. Julio trajo una ola de calor implacable. Sin la irrigación adecuada y los cuidados necesarios, muchas vides comenzaron a marchitarse. Intenté hacer lo que pude con la ayuda de Javier, nuestro antiguo capataz, pero a mis 58 años y sin la experiencia técnica de Carlos resultaba insuficiente. Esto no va bien. Doña María, me dijo Javier una tarde secándose el sudor de la frente. Si seguimos así perderemos la mitad de la cosecha. ¿No podemos contratar más ayuda?, pregunté desesperada. El problema no es la mano de obra, es el conocimiento. Carlos sabía exactamente qué hacer con cada variedad en qué momento. Tiene los contactos, los compradores. Sin él, no necesitaba terminar la frase. Sin Carlos, nuestra producción de vino, la principal fuente de ingresos del cortijo, estaba en peligro. Esa noche llamé a Carlos. Fue Elena quien respondió. Carlos no puede atenderte ahora, dijo con tono cortante. Elena, esto es importante. Los viñedos están sufriendo. Si no actuamos pronto, perderemos la cosecha. Ese no es nuestro problema, María. Tú has decidido pelear por el control absoluto del cortijo, ahora asume las consecuencias. No es una pelea por control, exclamé, perdiendo la paciencia. Se trata del legado de nuestra familia, del futuro de estas tierras.
Carlos lo entendería si tú no lo manipularas constantemente. Manipular su voz se volvió glacial. Yo solo le he abierto los ojos. Le he mostrado que su madre egoísta lo ha mantenido atado a un montón de tierra y piedras viejas cuando podría estar construyendo un futuro brillante. Un futuro basado en destruir nuestro pasado, respondí. Elena, no sé qué te ha hecho el cortijo para que lo odies tanto, pero te aseguro que Carlos sufrirá si ve morir los viñedos que su padre y él plantaron juntos. Carlos ya ha pasado página, dijo con desdén. Está concentrado en su nueva carrera. El vino artesanal es encantador, pero el verdadero dinero está en la escala industrial o en el turismo de lujo. Es evolución, María, adaptarse o morir. Colgó antes de que pudiera responder. Quedé con el teléfono en la mano sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. ¿Qué nueva carrera? ¿Qué estaba haciendo mi hijo mientras el trabajo de toda su vida se marchitaba bajo el sol andaluz? Al día siguiente, doña Carmela vino a visitarme. A sus 80 años caminaba encorvada pero con determinación. Trajo consigo a su nieto Pablo, un joven de 25 años que había estudiado enología en Francia. María me dijo sentándose pesadamente en mi cocina, he visto los viñedos desde mi terraza. Están sufriendo. Lo sé, Carmela. Sin Carlos. Olvídate de Carlos por ahora, me interrumpió. Pablo puede ayudarte. Acaba de regresar de su pasantía en Borgoña y necesita práctica. No podrá hacer milagros, pero al menos evitará que perdáis toda la cosecha. Miré al joven que me observaba con una mezcla de timidez y determinación. Te lo agradezco, Pablo, pero no tengo cómo pagarte lo que mereces. No quiero dinero, doña María respondió con seriedad. Quiero experiencia y quiero ayudar. El vino del cortijo, las encinas es parte de la identidad de este pueblo. No podemos permitir que desaparezca. Con la ayuda de Pablo y algunos vecinos que se ofrecieron voluntarios, logramos salvar parte de los viñedos. Trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer regando, podando, cuidando cada planta como si fuera un ser vivo precioso, que realmente lo era. Una tarde, mientras Pablo me explicaba cómo debíamos prepararnos para la vendimia, recibí otra noticia desconcertante. Antonio, el dueño de la ferretería, pasó por el cortijo. María, no quería meterme donde no me llaman, pero creo que debes saberlo. Carlos ha dejado su trabajo en la cooperativa vinícola. ¿Qué? Pregunté sorprendida. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace un mes más o menos. Lo sé porque mi cuñado trabaja allí. Dicen que Carlos tuvo una fuerte discusión con el director. Algo sobre cambios en la estrategia de marketing que Carlos quería implementar. Se fue dando un portazo. Sentí un nudo en el estómago. Carlos amaba su trabajo en la cooperativa. Era respetado por su conocimiento y su pasión por el vino. ¿Qué estaba pasando realmente con mí? Esa noche, revisando nuevamente el diario de Rafael, encontré una entrada que me llamó la atención. 15 de marzo. Carlos me preocupa. Tiene tanto talento, tanto potencial, pero a veces siento que busca atajos. Hoy discutimos porque quiere expandir demasiado rápido, endeudarnos para plantar nuevas variedades sin estar seguros de su adaptación a nuestro terroir. Le dije que el vino, como la vida, requiere paciencia, que no se construye una reputación en un día, sino a lo largo de generaciones. Se enfadó, dijo que yo era demasiado conservador, que perdíamos oportunidades. Tal vez tenga razón en parte, pero temo que confunda ambición con precipitación. Las decisiones apresuradas rara vez dan buenos frutos en el vino o en la vida. Las palabras de Rafael resonaron en mí. Carlos siempre había sido impaciente, siempre quería resultados inmediatos. Elena había exacerbado esa tendencia prometiéndole riqueza y éxito rápido a cambio de sacrificar la esencia misma de lo que éramos. A mediados de agosto, cuando la sequía apretaba con fuerza, recibimos los primeros resultados de nuestros esfuerzos. Pablo había conseguido salvar aproximadamente el 60% de la cosecha. No era ideal, pero considerando las circunstancias resultaba casi milagroso. Las uvas tienen buen aspecto, me dijo mientras examinábamos los racimos. No tendremos la cantidad habitual, pero la calidad parece prometedora. El estrés hídrico a veces concentra los sabores. ¿Crees que podremos producir un vino decente este año? Pregunté sin atreverme a esperar demasiado. No solo decente, respondió con una sonrisa. Creo que podríamos hacer algo especial. Un vino de crisis, pero también de resistencia. Como usted, doña María. Sus palabras me conmovieron. Este joven, casi un desconocido, entendía mejor el alma del cortijo que mi propio hijo. Mientras preparábamos la vendimia, seguía intentando contactar con Carlos. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz.
Los mensajes quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, como si los 35 años que habíamos compartido se hubieran evaporado. Don Miguel, siempre atento, me trajo noticias que explicaban parcialmente el silencio. Carlos y Elena se han mudado a Madrid, me dijo una tarde. Lo sé por mi sobrino que trabaja en una inmobiliaria allí. Han alquilado un piso en Chamberí, un barrio bastante exclusivo. Madrid, pregunté confundida. Pero, ¿y su trabajo aquí? Los preparativos para la supuesta remodelación del cortijo. Parece que Elena ha conseguido un ascenso en su empresa. ¿Y Carlos? Bueno, según mi sobrino, está intentando lanzar una marca de vinos de diseño. Algo llamado Nuevo Legado, o algo así. Importan vino de diferentes regiones y lo embotellan con etiquetas modernas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nuevo Legado. Mi hijo estaba utilizando la idea del legado familiar mientras abandonaba el verdadero legado que su padre y sus abuelos habían construido con tanto esfuerzo. Todo esto es obra de Elena, dije con amargura. Ha alejado a Carlos de sus raíces, le ha hecho creer que puede construir algo significativo sin cimientos, sin historia. No culpes solo a Elena, respondió don Miguel con suavidad. Carlos es un hombre adulto que toma sus propias decisiones. Tal vez necesite vivir esta experiencia para valorar lo que realmente importa. Quería creerle, pero con cada día que pasaba sentía que perdía más a mi hijo. No solo estaba alejándose físicamente, sino también espiritual y emocionalmente. El Carlos que yo conocía y amaba parecía haberse desvanecido, reemplazado por un extraño ambicioso y frío. La vendimia llegó a finales de septiembre. Con la ayuda de Pablo, Javier, doña Carmela y varios vecinos recogimos las uvas y comenzamos el proceso de vinificación. A pesar de todas las dificultades, había algo hermoso en este esfuerzo comunitario, en estas manos trabajando juntas para preservar algo que todos sentían como propio. Este será un vino especial, dijo Pablo mientras los primeros mostos comenzaban a fermentar. No por su cantidad, sino por su historia. Cada botella contará una batalla, una resistencia. Si es que alguien quiere comprarlo, respondí preocupada. Carlos se encargaba de las ventas, de los contactos con distribuidores y restaurantes. Yo puedo ayudar con eso, ofreció Pablo. Tengo amigos en el sector. No será fácil, pero hay mercado para vinos con alma, con historia auténtica. Vinos con alma. Eso era exactamente lo que habíamos producido siempre en las encinas. No solo uvas fermentadas, sino historia líquida, tierra y tradición embotelladas. ¿Cómo podía Carlos no ver el valor incalculable de eso? Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, encontré un paquete en el porche. Era un sobre grande con el logo de Nuevo Legado, impreso en la esquina. Dentro había un folleto brillante y una carta. El folleto mostraba botellas elegantes con etiquetas minimalistas en blanco y negro. Tradición reinventada, decía el eslogan. El futuro del vino español. La carta era de Carlos. Mamá quería que fueras la primera en ver el proyecto en el que Elena y yo hemos estado trabajando. Nuevo Legado es más que una marca de vinos. Es una visión de futuro. Estamos colaborando con productores de toda España para crear mezclas innovadoras que respeten la tradición, pero miren hacia adelante. Sé que no apruebas mis decisiones, pero espero que algún día entiendas que estoy construyendo algo importante, algo que honra a nuestra familia a su manera. El juicio sigue su curso. Nuestros abogados son optimistas. Una vez que el cortijo esté bajo nuestro control, implementaremos los planes de renovación. El arquitecto ha diseñado un proyecto que preserva elementos históricos clave mientras moderniza las instalaciones. Las viñas más antiguas se mantendrán como elemento decorativo, pero el enfoque principal será el turismo enológico de lujo. A pesar de todo, eres mi madre y te quiero. Espero que algún día podamos reconciliarnos y que veas el valor de lo que estamos creando. Carlos, las lágrimas nublaron mi vista. Las viñas más antiguas se mantendrán como elemento decorativo. Esas viñas que su padre había plantado con tanto amor, que habían producido vino premiado internacionalmente, reducidas a una mera decoración para turistas ricos. El alma del cortijo, el trabajo de generaciones convertido en un parque temático de la cultura vinícola. No pude dormir esa noche. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza. A pesar de todo, eres mi madre y te quiero. ¿Cómo podía decir que me quería mientras intentaba destruir todo lo que yo era, todo lo que habíamos construido juntos? Al día siguiente, Santiago me llamó con noticias sobre el juicio. Han presentado nuevas pruebas, me dijo con preocupación en la voz.
Documentos que supuestamente demuestran que Rafael tenía intención de ceder parte de la propiedad a Carlos antes de morir. Cartas, notas manuscritas. Eso es imposible, exclamé. Rafael nunca escribió tales cartas. Debe ser un fraude. Es lo que sospecho, respondió Santiago. Las fechas coinciden con el periodo en que Rafael ya estaba muy enfermo. La caligrafía parece la suya, pero hay inconsistencias. Necesitamos un perito calígrafo. Esto ha ido demasiado lejos, dije, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al dolor. Es una cosa luchar por el cortijo, pero falsificar documentos de Rafael. ¿Cómo pueden caer tan bajo? Dudo que Carlos esté detrás de esto, respondió Santiago con cautela. Suena más a una estrategia desesperada de los abogados, quizás presionados por Elena. Carlos conocía a su padre, sabe que Rafael jamás habría escrito esas cartas. Quería creerlo, pero ya no estaba segura de nada. El Carlos que yo conocía nunca habría permitido que se mancillara así la memoria de su padre. Pero el Carlos que me había escrito esa carta que planeaba convertir nuestros viñedos en elementos decorativos, ¿de qué sería capaz? La fecha del juicio se acercaba. Octubre trajo lluvias que revivieron el campo reseco, pero mi ánimo seguía sombrío. Las supuestas cartas de Rafael habían sido enviadas a un perito calígrafo, pero el proceso llevaría tiempo. Mientras tanto, Santiago preparaba nuestra estrategia legal, centrándose en el testamento oficial y en el valor histórico del cortijo. Una mañana, mientras revisaba facturas en el despacho, recibí una visita inesperada. Joaquín Montero, un empresario de Madrid que había comprado varias propiedades en la zona para desarrollar complejos turísticos, apareció en mi puerta. Doña María me saludó con excesiva cordialidad. Espero no molestarla. Pasaba por la zona y pensé en saludarla personalmente. Señor Montero, respondí con frialdad. No recuerdo haberle dado cita. Oh, es una visita informal, sonrió mostrando dientes perfectos. He oído hablar mucho del cortijo Las Encinas. Una propiedad con historia, con carácter. El tipo de lugar que atrae a un cierto perfil de turista exigente. El cortijo no está a la venta si es lo que viene a proponer. No exactamente, respondió mirando a su alrededor con interés calculador. Digamos que estoy al tanto de la situación familiar. Su hijo Carlos y su esposa Elena tienen una visión muy interesante para este lugar. Me han consultado como posible inversor en su proyecto de hotel boutique. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo una batalla legal por el control. Carlos y Elena ya estaban buscando inversores, haciendo planes concretos para transformar el cortijo. Mi hijo no tiene autoridad para buscar inversores, dije intentando mantener la compostura. La propiedad me pertenece legalmente. Por ahora, sonrió Montero. Pero los juicios son impredecibles, ¿no cree? Y costosos. Muy costosos. He visto casos como este alargarse durante años, consumiendo recursos, desgastando emocionalmente a las partes. Comprendí entonces. No era una visita casual. Era una amenaza velada. ¿Qué quiere exactamente, señor Montero? Ofrecerle una salida elegante, respondió dejando caer su fachada amable. Venda ahora. Dele a Carlos su parte. Quédese con la suya y evite años de batallas legales. Mis abogados pueden preparar todos los documentos. Usted podría comprar una bonita casa en el pueblo, vivir cómodamente y Carlos y Elena podrían avanzar con su proyecto. Todos ganan. Todos ganan, repetí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. ¿Y qué pasa con esta tierra que mi familia ha cuidado durante 4 generaciones? ¿Qué pasa con los olivos centenarios que plantó mi abuelo? Con la bodega que mi esposo construyó con sus propias manos? Todo eso debe desaparecer para que usted pueda construir otro hotel genérico para turistas ricos. Montero suspiró como si estuviera hablando con una niña testaruda. Doña María, con todo respeto, el mundo avanza. Las tradiciones son entrañables, pero la economía moderna requiere adaptación. Su hijo lo entiende. Es una lástima que usted no pueda ver el potencial. Veo perfectamente el potencial, le interrumpí. Veo el potencial de destrucción, de borrar nuestra historia para construir otra torre de Babel que se caerá con el primer viento. El cortijo ha sobrevivido guerras, sequías, crisis económicas. Sobrevivirá a usted y a sus hoteles boutique, señor Montero. Se levantó ajustándose el traje caro. Es una pena. Realmente esperaba que fuera más pragmática. Pero no se preocupe, hay muchas maneras de conseguir lo que uno quiere. Carlos y Elena están muy motivados. Y yo soy un hombre paciente. Cuando se fue temblaba de rabia e impotencia. Llamé inmediatamente a Santiago para contarle la visita. Esto es intimidación, dijo furioso.
Podríamos presentar una denuncia. Sin pruebas sería mi palabra contra la suya, respondí. Pero ahora sabemos lo que están planeando. No es solo una cuestión de control familiar. Hay grandes intereses económicos detrás. Investigaré a este Montero, prometió Santiago. Si ha estado involucrado en negocios turbios, podríamos usarlo a nuestro favor. Los días previos al juicio fueron un torbellino de preparativos legales. Santiago trabajaba incansablemente recopilando documentación, preparando testigos, estructurando nuestra defensa. Yo apenas dormía dividida entre la preparación para el juicio y el trabajo en el cortijo donde Pablo y los demás seguían con el proceso de vinificación. 3 días antes de la fecha señalada recibí una llamada inesperada. Era Luisa, una antigua compañera de Carlos de la escuela de enología. Doña María dijo con voz nerviosa: «No sé si debería llamarla, pero estoy preocupada por Carlos». «¿Qué ocurre?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Lo vi hace 2 días en Madrid. Estaba diferente. Parecía agotado, nervioso. Cuando le pregunté por el cortijo y por usted, casi se derrumbó. Me dijo que todo se había complicado, que las cosas no estaban saliendo como esperaba. Mencionó que Elena y un tal Montero tenían grandes planes, pero que él empezaba a tener dudas. Mi corazón dio un vuelco. Sí, pero entonces llegó Elena y la conversación cambió completamente. Carlos volvió a su actitud distante, casi robótica. Elena no paraba de hablar sobre el proyecto del hotel, sobre cómo se convertiría en un referente nacional. Pero cuando ella no miraba, vi a Carlos tomarse 3 copas de vino en menos de 1 hora. Nunca lo había visto beber así. La preocupación por mi hijo eclipsó momentáneamente todos los problemas legales. Carlos bebiendo en exceso, pareciendo agotado, expresando dudas. ¿Qué estaba pasando realmente? «Hay algo más», continuó Luisa. «Su proyecto Nuevo Legado no va bien. Un amigo que trabaja en distribución me dijo que están teniendo problemas. El vino es mediocre, comprado a granel y embotellado con etiquetas caras. Han invertido mucho en marketing, pero las críticas son pésimas. Ya han perdido varios contratos importantes. Era lo que me temía». Carlos había abandonado años de conocimiento y trabajo honesto por un atajo hacia el éxito rápido. Estaba aprendiendo de la manera más dura que en el mundo del vino no hay atajos que valgan. «Gracias por llamarme, Luisa», dije finalmente. «Estoy realmente preocupada por él». «Yo también, doña María. El Carlos que conocí era apasionado, honesto, trabajador. Este hombre que vi en Madrid parecía perdido». Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina del cortijo donde tantas comidas familiares habíamos compartido, tomé una decisión. Más allá del juicio, más allá de la propiedad del cortijo, necesitaba recuperar a mi hijo. No por mí, sino por él mismo. El día del juicio amaneció con una tormenta que azotaba los viñedos. El cielo negro y los truenos parecían un presagio ominoso de lo que nos esperaba. Santiago pasó a recogerme temprano. En el coche repasamos nuestra estrategia una última vez. El perito calígrafo ha confirmado que las supuestas cartas de Rafael son falsificaciones, me dijo. No muy sofisticadas, además. Casi parece un trabajo apresurado, como si hubieran necesitado fabricar pruebas a toda prisa. ¿Crees que Carlos sabe que son falsas?, pregunté, aferrándome a la esperanza de que mi hijo no hubiera caído tan bajo. Sinceramente no lo sé, respondió Santiago con cautela. Pero tengo una teoría. Según lo que me has contado sobre ese empresario Montero y la situación financiera de Carlos y Elena, creo que están bajo mucha presión. Quizás los abogados, presionados por Montero, decidieron fabricar pruebas sin consultar a Carlos. O quizás Elena lo supo pero no se lo dijo a Carlos. Quiero creer que mi hijo no aprobaría falsificar la firma de su padre. Dije más para convencerme a mí misma que a Santiago. Cuando llegamos a los juzgados de Sevilla, la sala ya estaba llena. No solo estaban presentes Carlos y Elena con sus abogados, sino también Joaquín Montero sentado estratégicamente justo detrás de ellos. Don Miguel, doña Carmela, el padre Alejandro y otros vecinos del pueblo habían venido para apoyarme. También vi a Pablo, que había insistido en acompañarme a pesar de tener trabajo en la bodega. El juez Hernández entró y la sesión comenzó. El abogado de Carlos y Elena presentó su caso primero, reiterando los argumentos sobre la tradición familiar y los supuestos deseos de Rafael. No mencionó las cartas falsificadas, lo que me pareció sospechoso. Cuando llegó el turno de Santiago, fue directo al grano. Señoría, la parte demandante ha intentado fabricar pruebas falsas.
dijo mostrando el informe del perito calígrafo. Estas supuestas cartas de don Rafael Jiménez son falsificaciones burdas creadas para manipular el curso de la justicia. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Carlos palidecía y miraba confundido a su abogado, que parecía igualmente sorprendido. Elena, sin embargo, mantuvo una expresión impasible, casi como si ya lo supiera. El abogado de Carlos se puso en pie visiblemente nervioso. Señoría, desconocíamos la existencia de estas cartas hasta que fueron presentadas por nuestro bufete. Si hay alguna irregularidad, debe ser investigada, pero no puede atribuirse a mis clientes. El juez examinó el informe del perito con expresión grave. Esto es extremadamente serio, dijo finalmente. Falsificar pruebas es un delito. Ordenaré una investigación para determinar el origen de estos documentos. Mientras tanto, prosigamos con los testimonios previstos. La tensión en la sala era palpable. Carlos parecía cada vez más incómodo, susurrando acaloradamente con su abogado. Elena, por su parte, intercambiaba miradas con Montero. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hasta el estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Hablé con calma y claridad sobre la historia del cortijo, sobre el amor que Rafael sentía por esa tierra, sobre su deseo de preservarla para las generaciones futuras. Mostré fotografías, documentos históricos, premios que nuestro vino había ganado a lo largo de los años. El cortijo Las Encinas no es solo una propiedad, concluí. Es un legado vivo, un testimonio de la historia de nuestra familia y de nuestra región. Rafael quería que Carlos lo heredara algún día, pero solo cuando estuviera preparado para entender su verdadero valor, que va mucho más allá del precio que pueda tener en el mercado inmobiliario. Miré directamente a Carlos mientras pronunciaba estas últimas palabras. Por un momento nuestros ojos se encontraron y vi en los suyos una mezcla de emociones: confusión, dolor, quizás arrepentimiento. Después de mi testimonio, el juez llamó a Carlos. Mi hijo avanzó con pasos vacilantes hasta el estrado. De cerca pude ver lo que Luisa había descrito. Parecía agotado, con ojeras profundas y un temblor ligero en las manos. No era el Carlos radiante del día de su boda. Don Carlos, comenzó el juez, ¿puede explicar su posición respecto a la propiedad del cortijo? Carlos respiró hondo antes de responder. Crecí en ese cortijo, dijo con voz baja. Mi padre me enseñó a amar la tierra, a respetar cada vid, cada olivo. Me enseñó que ser dueño del cortijo no significaba poseerlo, sino ser su guardián para la siguiente generación. Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. Cuando conocí a Elena me mostró otras posibilidades. Me habló de modernización, de rentabilidad, de aprovechar el potencial turístico. Sus ideas sonaban emocionantes. Pensé que podríamos honrar la tradición mientras construíamos algo nuevo. Pero ahora... Se detuvo mirando brevemente hacia donde Elena y Montero estaban sentados. Ahora no estoy seguro de nada, concluyó con un temblor en la voz. El juez lo observó atentamente. Don Carlos, respecto a las cartas supuestamente escritas por su padre, ¿tenía usted conocimiento de ellas antes de que fueran presentadas en este juicio? Carlos palideció aún más. No, señoría. Nunca había visto esas cartas. Mi padre y yo hablábamos todos los días. Si realmente hubiera tenido la intención de cambiar su testamento, me lo habría dicho personalmente. Vi cómo Elena se tensaba en su asiento. Montero le susurró algo al oído que la hizo asentir bruscamente. El abogado de Carlos intentó reconducir la situación con preguntas sobre los planes de renovación, pero Carlos respondía con frases cortas, casi mecánicas, sin el entusiasmo que habría mostrado antes. Cuando terminó su testimonio, el juez llamó a don Miguel, quien habló apasionadamente sobre la importancia histórica del cortijo y sobre su amistad con Rafael. Luego fue el turno de padre Alejandro, que testificó sobre las numerosas conversaciones que había tenido con Rafael acerca del futuro del cortijo. Rafael amaba a su hijo, dijo el padre Alejandro, pero también entendía que Carlos necesitaba madurar, comprender el verdadero valor de la tierra antes de hacerse cargo de ella. Me dijo muchas veces que María era la guardiana perfecta hasta que llegara ese momento. Finalmente, para mi sorpresa, el juez llamó a un testigo que no esperábamos: Javier, el antiguo capataz del cortijo. He trabajado en Las Encinas durante 30 años, comenzó Javier. Vi crecer a Carlos, vi cómo aprendía de su padre, cómo amaba cada rincón de esa tierra. Pero en el último año algo cambió. Dejó de hablar con los trabajadores, de preguntar por las vides, de preocuparse por la cosecha. Y ahora los viñedos están sufriendo su ausencia.
El abogado de Carlos intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que Javier estaba resentido por algún conflicto laboral previo, pero Javier se mantuvo firme. No tengo nada contra don Carlos, dijo con dignidad. Al contrario, siempre lo he querido como a un hijo. Por eso me duele verlo así, alejado de lo que realmente importa. Tras escuchar todos los testimonios, el juez anunció que se retiraba a deliberar. La decisión final se comunicaría en una semana. Cuando salíamos de la sala, intenté acercarme a Carlos, pero Elena y Montero lo rodearon de inmediato, alejándolo hacia la salida. Sin embargo, alcancé a ver cómo Carlos me miraba por encima del hombro con una expresión que no supe descifrar. Santiago estaba cautelosamente optimista. Creo que el juez ha visto lo que está pasando realmente, me dijo mientras volvíamos al cortijo. Las falsificaciones han dañado seriamente la credibilidad de la otra parte, y el testimonio de Carlos no fue precisamente convincente. Parecía un hombre dividido. Porque lo está, respondí con tristeza. Mi hijo está atrapado entre lo que realmente es y lo que Elena y Montero quieren que sea. Ya no se trata solo del cortijo Santiago. Temo por él, por su bienestar. Esa noche, mientras cenaba en silencio en la cocina del cortijo, escuché un coche acercarse por el camino. Por un momento mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser Carlos. Pero cuando me asomé a la ventana, vi el Mercedes blanco de Elena estacionando frente a la casa. Elena bajó sola del coche. Llevaba un traje elegante y caminaba con la misma determinación de siempre, aunque había algo diferente en ella, una tensión que no le había visto antes. Abrí la puerta antes de que llamara. Elena, dije sorprendida. No esperaba verte aquí. Necesitamos hablar, respondió entrando sin esperar invitación. A solas. La conduje a la sala donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar. Ella rechazó mi ofrecimiento de café o té y fue directamente al grano. Quiero que retires la demanda, dijo sin preámbulos. Acepta nuestra oferta inicial. Te daremos una compensación generosa, podrás vivir cómodamente en el pueblo. Carlos y yo nos haremos cargo del cortijo y todos podremos seguir adelante. ¿Dónde está Carlos?, pregunté ignorando su propuesta. ¿Por qué no ha venido él a hacerme esta oferta? Elena suspiró con impaciencia. Carlos está indispuesto. El juicio lo ha afectado más de lo que esperaba. Es demasiado sensible para estas cosas. ¿Sensible o consciente?, repliqué. Quizás está empezando a ver lo que realmente está pasando. Las cartas falsificadas, la presión de Montero. Esas cartas fueron un error, me interrumpió Elena. Una iniciativa desafortunada de los abogados que ni Carlos ni yo autorizamos. Pero eso no cambia lo esencial. El cortijo necesita modernizarse y Carlos necesita libertad para desarrollar su potencial sin estar atado a tradiciones obsoletas. El potencial de Carlos está precisamente en esas tradiciones, respondí. Es un enólogo brillante, conoce la tierra, las vides, el proceso. Lo que le estás ofreciendo es un espejismo, Elena. Nuevo Legado está fracasando porque no tiene sustancia, no tiene historia, no tiene alma. Es solo marketing vacío. Vi un destello de ira en sus ojos. Nuevo Legado es solo el comienzo. Tenemos planes más grandes con Joaquín. El Hotel Boutique será solo la primera fase. Después vendrán más desarrollos turísticos, más propiedades. Carlos finalmente tendrá el reconocimiento y el éxito que merece. No seguirá siendo el hijo de Rafael que hace vino en un cortijo olvidado. Carlos nunca se ha sentido así, dije comprendiendo finalmente lo que estaba pasando. Tú eres quien se siente atrapada en un cortijo olvidado. Tú eres quien ve el éxito solo en términos de dinero y reconocimiento. Elena se puso en pie visiblemente alterada. No vine aquí a que me psicoanalices, María. Vine a ofrecerte una salida digna. Piénsalo bien. Si el juez falla a nuestro favor, no obtendrás nada. Y tenemos recursos para apelar indefinidamente si es necesario. ¿Realmente quieres pasar tus últimos años en batallas legales interminables? No me importa cuánto tiempo tome, respondí con calma. El cortijo ha estado aquí durante 4 generaciones. Seguirá aquí cuando tú y Montero hayan pasado a la historia. Elena recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Carlos te llamará mañana, dijo antes de salir. Quizás a él le escuches. Por su bien espero que seas razonable. Cuando se fue me quedé contemplando el retrato de Rafael que colgaba en la pared. ¿Qué habría hecho él en mi lugar? La respuesta era clara, defender lo que amaba, pero nunca a costa de su hijo. La llamada de Carlos nunca llegó al día siguiente, ni al otro. El silencio que siguió a la visita de Elena era más inquietante que cualquier amenaza.
Intenté contactarlo varias veces, pero solo conseguía su buzón de voz. La incertidumbre me carcomía. No sabía si estaba enfadado o indeciso, o peor aún si algo le había ocurrido. Mientras tanto, la vida en el cortijo seguía su curso. Pablo y los trabajadores temporales que había contratado terminaban el proceso de vinificación del vino que habíamos logrado salvar. A pesar de todas las dificultades, los primeros resultados eran prometedores. Este vino tiene carácter. Doña María, me dijo Pablo una tarde mientras probábamos el nuevo tinto directamente de la barrica. No es abundante, pero tiene profundidad, complejidad. Como si las vides hubieran concentrado toda su fuerza para sobrevivir. Como nosotros, respondí saboreando aquel líquido intenso que guardaba la historia de nuestra lucha. Decidimos llamarlo Resistencia. Una pequeña producción de apenas 2000 botellas, pero cada una de ellas representaría nuestra negativa a rendirnos a perder nuestra esencia. 3 días antes de que el juez emitiera su fallo, recibí una visita inesperada. Don Miguel apareció temprano en la mañana con una expresión grave que me alarmó de inmediato. María, dijo sin preámbulos, he visto a Carlos en el pueblo. Sentí que mi corazón daba un vuelco. ¿Está bien? ¿Por qué no ha venido a verme? No está bien, respondió don Miguel sacudiendo la cabeza con tristeza. Lo encontré en la taberna de Antonio solo bebiendo coñac a las 10 de la mañana. Tenía aspecto de no haber dormido en días. Cuando intenté hablar con él, apenas me reconoció. Balbuceaba sobre deudas, sobre promesas incumplidas. Mencionó a Elena y a Montero algo sobre un contrato que no podía romper. Me senté sintiendo que mis piernas no me sostendrían. Mi hijo, mi Carlos, estaba sucumbiendo al alcohol, hundiéndose en la desesperación, mientras yo luchaba por un cortijo que sin él perdía gran parte de su sentido. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Antonio lo llevó al hostal de su cuñada, respondió don Miguel. Le dijo que durmiera la borrachera. Pero estoy preocupado, María. Nunca había visto a Carlos así. No necesité escuchar más. Tomé mi abrigo y las llaves del coche. Don Miguel insistió en acompañarme, preocupado por lo que podríamos encontrar. El hostal La Viña era un edificio modesto en el centro del pueblo. La cuñada de Antonio Dolores nos recibió con expresión preocupada. Está en la habitación 3, nos dijo en voz baja. No ha salido desde ayer. Le subí algo de comer, pero no ha tocado nada. Cuando llamé a la puerta de la habitación no hubo respuesta. Llamé más fuerte, identificándome. Carlos, soy mamá. Necesito hablar contigo, hijo. Silencio. Luego el sonido de pasos lentos y pesados. La puerta se abrió finalmente, revelando a un Carlos que apenas reconocí, sin afeitar, ojeroso, con la ropa arrugada y una mirada perdida que me rompió el corazón. Mamá, dijo con voz ronca. No deberías estar aquí. No quiero que me veas así. Soy tu madre, respondí entrando en la habitación a pesar de su resistencia. Te he visto en todas las condiciones posibles desde el día que naciste. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas. Sobre la mesilla de noche una botella de whisky casi vacía. En el suelo papeles esparcidos, facturas, contratos, estados de cuenta bancarios. El caos exterior reflejaba su caos interior. ¿Qué ha pasado, Carlos?, pregunté sentándome a su lado en la cama. Háblame. Escondió el rostro entre las manos, sus hombros temblando. Cuando finalmente habló, su voz estaba rota por la vergüenza y el remordimiento. Lo he arruinado todo, mamá. Absolutamente todo. Comenzó a contarme una historia que me dejó helada. Nuevo Legado había sido un fracaso desde el principio. Las inversiones iniciales, los gastos de marketing, el alquiler de oficinas en Madrid, todo había sido financiado con préstamos que no podían devolver. Elena había convencido a Carlos de que el éxito sería inmediato, que las ventas justificarían la inversión. Pero el vino era mediocre, confesó Carlos. Lo sabía mientras lo embotellábamos. No tenía alma, no tenía historia. Era solo un producto. Cuando las primeras críticas negativas llegaron, cuando los distribuidores comenzaron a cancelar pedidos, Elena recurrió a Joaquín Montero. El empresario ofreció rescatar el proyecto a cambio de garantías sobre el cortijo. Firmé documentos, mamá, dijo Carlos mostrándome papeles con su firma. Elena me dijo que eran solo formalidades, garantías temporales. Pero era una trampa. Si perdemos el juicio, si no conseguimos el cortijo, debo a Montero casi $500,000 de euros. Dinero que no tengo, que nunca tendré. Mientras leía los contratos, sentí una mezcla de horror e indignación. Montero había estructurado un préstamo abusivo con intereses exorbitantes y cláusulas leoninas.
Si Carlos no podía pagar Montero, tendría derecho a reclamar cualquier propiedad futura que Carlos heredara, incluyendo eventualmente el cortijo. Y ahora Elena... Carlos se detuvo como si las palabras se negaran a salir. ¿Qué pasa con Elena?, insistí, aunque ya temía la respuesta. Se fue, dijo finalmente con una risa amarga. Hace 3 días. Discutimos por el juicio por mi declaración. Me dijo que era débil, que había arruinado todo con mis dudas. Hizo las maletas y se marchó. Luego me enteré. Su voz se quebró. Me enteré de que lleva meses viéndose con Montero. Todo era parte de su plan. Nunca le importó el cortijo, ni nuestra familia, ni yo. Solo quería utilizar lo que teníamos. Don Miguel, que había permanecido en silencio hasta entonces, puso una mano sobre el hombro de Carlos. Hijo, todos cometemos errores. Lo importante es cómo los enfrentamos. Carlos levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el alcohol y el llanto. ¿Cómo enfrento esto, Miguel? He traicionado a mi familia, he perdido mi matrimonio, mi negocio ha fracasado, debo dinero que no puedo pagar. No tengo nada. Me tienes a mí, dije tomando sus manos entre las mías. Siempre me has tenido. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó con incredulidad. Te demandé, te insulté, permití que Elena te humillara el día de nuestra boda. Eres mi hijo, respondí simplemente. Eso nunca cambiará sin importar lo que hagas. Esa tarde, con la ayuda de don Miguel, llevé a Carlos de vuelta al cortijo. Estaba débil, agotado física y emocionalmente. Lo instalé en su antigua habitación donde tantas veces lo había velado cuando era niño y enfermaba con fiebres repentinas. Mientras dormía, llamé a Santiago para ponerlo al tanto de la situación. Esto cambia todo, dijo Santiago después de escuchar mi relato. Si podemos demostrar que Carlos fue manipulado, que Elena y Montero actuaron de mala fe. No se trata ya del juicio, Santiago, le interrumpí. Se trata de mi hijo. Está destrozado. Y si perdemos Montero, lo destruirá con esa deuda imposible. Tengo una idea, dijo Santiago tras una pausa. Pero necesito revisar algunos documentos. Te llamaré mañana. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la cama de Carlos observándolo mientras dormía intranquilo, murmurando en sueños. Parecía tan vulnerable como cuando era niño, cuando solía despertarse gritando después de la muerte de su padre. Al amanecer, Carlos despertó confuso, desorientado. Mamá preguntó parpadeando. Estoy en el cortijo, ¿estás en casa?, respondí acariciando suavemente su cabello enmarañado. ¿Dónde perteneces? Le preparé café fuerte y tostadas con aceite de oliva como le gustaba desde niño. Comió poco, pero parecía más lúcido que el día anterior. Lo siento tanto, mamá, dijo finalmente mirándome con ojos enrojecidos. No sé cómo pude ser tan ciego, tan estúpido. No fuiste estúpido, respondí. Solo estabas enamorado. El amor a veces nos hace ver lo que queremos ver, no lo que realmente está ahí. Elena nunca amó el cortijo, dijo mirando por la ventana hacia los viñedos. Ahora me doy cuenta. Mientras yo hablaba de historia, de tradición, de conexión con la tierra, ella solo veía números, oportunidades, beneficios. Y yo me dejé arrastrar. Quería impresionarla, demostrarle que no era solo un productor de vino rural. Eres mucho más que eso, dije. Eres el hijo de Rafael Jiménez. Llevas en la sangre el conocimiento de 4 generaciones de viticultores. Sabes cosas sobre el vino, sobre la tierra que Elena y Montero nunca entenderán. Carlos suspiró profundamente. Es demasiado tarde, mamá. He arruinado todo. Si ganamos el juicio, Montero vendrá a por mí por la deuda. Si perdemos el cortijo, quedará en sus manos igualmente. No hay salida. Siempre hay una salida, respondí con firmeza. Tu padre solía decir que incluso la vid más dañada puede recuperarse si tiene raíces fuertes. Y tus raíces, Carlos, están aquí, en esta tierra, en esta familia. Solo necesitas tiempo para sanar. Santiago llegó esa tarde con noticias que cambiaron el rumbo de todo. He estado investigando a Montero, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina. No es la primera vez que utiliza estas tácticas. Tiene un historial de adquisiciones dudosas, de presionar a propietarios con deudas, de utilizar prestanombres para evadir regulaciones. Y esos contratos que firmaste, Carlos, son abusivos, posiblemente ilegales. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Carlos, una chispa de esperanza iluminando sus ojos por primera vez. He hablado con el fiscal, continuó Santiago. Están interesados en Montero desde hace tiempo, pero nunca han tenido pruebas suficientes. Si estás dispuesto a testificar contra él, a explicar cómo te manipularon a ti y cómo intentaron manipular a tu madre, podríamos no solo anular esos contratos, sino también poner a Montero en serios problemas legales.
Carlos palideció. Testificar contra Montero y Elena. Es tu decisión, dijo Santiago con gentileza. Pero piénsalo bien. No se trata solo de la deuda o del cortijo. Se trata de impedir que sigan haciendo lo mismo a otras personas, a otras familias. Carlos guardó silencio largo rato mirando por la ventana hacia los viñedos que su padre y él habían plantado juntos. Lo haré, dijo finalmente con voz firme. No por mí, sino por el cortijo, por la memoria de papá, por todo lo que intentaron destruir. Al día siguiente Carlos retiró formalmente la demanda contra mí. El juez, sorprendido por este giro inesperado, aceptó el desistimiento pero solicitó una audiencia final para cerrar oficialmente el caso. En esa audiencia Carlos explicó públicamente cómo había sido manipulado, cómo Elena y Montero habían planeado desde el principio apoderarse del cortijo para convertirlo en un complejo turístico. Presentó todos los documentos, los contratos abusivos, incluso mensajes de texto entre Elena y Montero que había encontrado en el iPad que compartían. El juez Hernández escuchó todo con expresión grave. Este caso ha resultado ser mucho más complejo y preocupante de lo que parecía inicialmente, dijo finalmente. He ordenado que se remitan todos estos documentos al fiscal para su investigación. En cuanto al cortijo, no cabe duda de que la propiedad corresponde legalmente a doña María Jiménez, como establece el testamento de don Rafael. Cuando salimos del juzgado, Carlos parecía a la vez aliviado y exhausto. La batalla legal había terminado, pero la batalla interior apenas comenzaba. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá?, preguntó mientras volvíamos al cortijo. No tengo trabajo, mi matrimonio ha terminado, mi reputación en el mundo del vino está arruinada. Ahora vas a sanar, respondí. Y luego vamos a reconstruir. Paso a paso, día a día, como siempre hemos hecho. Los meses siguientes fueron difíciles. Carlos se instaló en la antigua casa de los trabajadores cerca del cortijo, pero con suficiente independencia para no sentirse como un niño que regresa al hogar. Estaba decidido a enfrentar sus problemas con el alcohol, a recuperar el control de su vida. El padre Alejandro le recomendó un grupo de apoyo en Sevilla. 3 veces por semana Carlos conducía hasta la ciudad para reunirse con otras personas que luchaban contra sus propios demonios. Al principio era reacio a hablar, pero gradualmente comenzó a abrirse, a compartir su historia, a aceptar la ayuda que tanto necesitaba. Elena, mientras tanto, había desaparecido completamente de nuestras vidas. Según rumores, se había mudado a Barcelona con Montero, lejos del escándalo que había estallado cuando el fiscal comenzó a investigar sus negocios inmobiliarios. Una fría mañana de diciembre, cuando el cortijo estaba envuelto en la niebla espesa que a veces baja de las montañas, Carlos vino a mi encuentro mientras yo alimentaba a las gallinas. Mamá, dijo con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Necesito contarte algo importante. Me tensé temiendo malas noticias. ¿Qué ocurre, hijo? Elena está embarazada, dijo sin preámbulos. De 5 meses. El niño es mío. Sentí que el mundo se detenía un instante. Un nieto. Un nuevo Jiménez que llevaría nuestra sangre, nuestra historia. ¿Cómo lo sabes?, pregunté intentando asimilar la noticia. Me llamó ayer, respondió Carlos. Dice que Montero la ha dejado cuando se enteró del embarazo. Ahora está sola, sin dinero, viviendo en un apartamento pequeño en Barcelona. ¿Y qué quiere de ti?, pregunté desconfiada después de todo lo ocurrido. Nada dice, solo quería que supiera que voy a ser padre. Pero yo no puedo simplemente ignorarlo, mamá. Es mi hijo, sin importar lo que haya pasado entre Elena y yo. Lo abracé con fuerza, sintiendo su confusión, su mezcla de alegría y angustia. Por supuesto que no puedes ignorarlo, dije. Ese niño es inocente de todo esto. Es un Jiménez como tú, como tu padre. No sé qué hacer, confesó Carlos. No estoy preparado para ser padre. Apenas estoy reconstruyendo mi vida. ¿Y Elena? No sé si puedo confiar en ella después de todo. No tienes que tomar todas las decisiones hoy mismo, le aseguré, pero puedes empezar por asegurarte de que tu hijo tenga lo que necesita. El resto irá llegando paso a paso. En las semanas siguientes, Carlos mantuvo contacto telefónico regular con Elena. Según él, parecía cambiada, más vulnerable, menos segura de sí misma. Había perdido su trabajo cuando estalló el escándalo con Montero y sobrevivía con trabajos temporales de marketing. A pesar de mis reservas, Carlos decidió enviarle dinero para ayudarla con los gastos médicos y la preparación para el bebé. No lo hago por ella, me explicó. Lo hago por mi hijo. A medida que se acercaba la fecha del parto, Carlos pasaba horas acondicionando una habitación en su casa, preparándose para las visitas ocasionales que tendría con el bebé.
Compraba muebles, ropa, juguetes. Era conmovedor verlo encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para seguir adelante. En el cortijo, mientras tanto, la vida seguía su ciclo eterno. El Resistencia resultó ser un vino excepcional. Pablo, que había continuado ayudándonos incluso después de terminar la vendimia, utilizó sus contactos para presentarlo a algunos restaurantes de alta gama en Sevilla y Madrid. Las críticas fueron sorprendentemente positivas. Un vino nacido del sufrimiento pero transformado en elegancia. Me leyó Pablo de una reseña en una importante revista vinícola. Pequeña producción con gran personalidad. Una historia de resistencia embotellada. Cuando las primeras botellas comenzaron a venderse a un precio que triplicaba lo que habíamos conseguido con cosechas anteriores, sentí una mezcla de orgullo y vindicación. El cortijo seguía vivo, seguía produciendo belleza incluso en los momentos más difíciles. Una mañana de marzo, cuando los almendros estaban en flor y el aire olía a promesa, recibí una llamada de Carlos desde Barcelona. Es un niño, dijo con voz temblorosa de emoción. Ha nacido hace una hora. Es pequeño, pero está sano. Tiene los ojos de papá-mamá. Los he reconocido de inmediato. Sentí lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. ¿Cómo se llama?, pregunté. Miguel, respondió Carlos. Elena ha aceptado llamarlo Miguel Rafael como mi padre y don Miguel. La noticia del nacimiento de mi nieto trajo una nueva luz al cortijo. De repente todo lo que hacíamos adquiría un nuevo significado. Ya no trabajábamos solo para preservar el pasado, sino para construir un futuro que Miguel pudiera heredar algún día. Carlos pasó 2 semanas en Barcelona ayudando a Elena con el bebé. Cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Elena no me dejará traer a Miguel al cortijo, me dijo una tarde mientras compartíamos un café en el porche. Dice que es demasiado pequeño para viajar, que necesita estabilidad. Pero creo que en realidad tiene miedo de que veas al niño de enfrentarse a ti después de todo lo que ha pasado. Dale tiempo, le aconsejé, aunque me dolía no poder conocer a mi nieto. Has pasado de enemigos a copadres en pocos meses. Es un cambio enorme para todos. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Carlos viajaba regularmente a Barcelona para ver a Miguel. Mientras tanto, en el cortijo comenzamos un proceso de renovación cuidadosa. No la modernización radical que Elena y Montero habían planeado, sino mejoras respetuosas que preservaban la esencia histórica del lugar mientras lo hacían más funcional y sostenible. Pablo, que se había convertido en parte fundamental de nuestra pequeña familia, sugirió abrir el cortijo para visitas guiadas limitadas y catas de vino. No un hotel, sino una experiencia auténtica donde los visitantes pudieran conocer la historia del lugar, aprender sobre la producción tradicional de vino y aceite, conectar con la tierra. Podríamos empezar con un día a la semana, propuso. Grupos pequeños, experiencias personalizadas. Nada masivo, nada que altere la esencia del cortijo. Carlos, que poco a poco retomaba su interés por el vino, se entusiasmó con la idea. Podríamos crear experiencias educativas, dijo. Enseñar sobre viticultura sostenible, sobre la historia de los vinos andaluces. Mostrar el valor de lo auténtico en un mundo cada vez más artificial. Ver a mi hijo recuperar su pasión, su propósito era como presenciar un renacimiento. El alcohol ya no dominaba su vida. Asistía regularmente a sus reuniones de apoyo, había encontrado un trabajo temporal como consultor en una bodega cercana y dedicaba cada momento libre a planificar el futuro del cortijo. Una tarde de junio, mientras Carlos y yo revisábamos viejos álbumes de fotos en la sala, sonó el timbre. Era el cartero con una carta certificada. Al ver el remitente sentí un escalofrío. Elena Vega. Carlos abrió la carta con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba de la confusión a la indignación. No puedo creerlo, dijo finalmente pasándome la carta. Elena se muda a Estados Unidos. Ha aceptado un trabajo en San Francisco y se lleva a Miguel con ella. Me permite visitarlo 2 veces al año siempre que viaje yo. Y debo seguir pagando la manutención, por supuesto. Leí la carta sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Elena había redactado el documento como una notificación formal, no como una consulta o negociación. Presentaba su decisión como un hecho consumado. Esto no puede ser legal, dije. No puede simplemente llevarse a tu hijo al otro lado del mundo sin tu consentimiento. Consultaré con Santiago de inmediato, dijo Carlos, tomando el teléfono. No voy a perder a mi hijo, mamá. No después de todo lo que ha pasado.
Los meses siguientes fueron una batalla legal agotadora. Elena argumentaba que como madre soltera con custodia primaria, tenía derecho a buscar mejores oportunidades para ella y su hijo. Carlos contraatacaba que alejar al niño de su padre y de sus raíces familiares era contrario a su interés superior. El juez asignado al caso, una mujer de mediana edad con fama de justa pero estricta, escuchó ambas partes con atención. Este niño merece conocer a su padre, su familia, su herencia cultural, argumentó Santiago en la audiencia final. Mi cliente no se opone a que la madre trabaje en el extranjero, si es su deseo, pero solicita que el niño permanezca en España con un régimen de visitas equilibrado que permita a ambos progenitores participar activamente en su crianza. La abogada de Elena respondió con vehemencia. Mi cliente ha recibido una oferta laboral excepcional que beneficiará directamente al menor proporcionándole mejores oportunidades educativas y calidad de vida. El padre puede mantener contacto regular a través de videollamadas y visitas periódicas. Después de escuchar todos los argumentos, la jueza emitió su veredicto. Miguel permanecería en España con su madre, quien debería buscar empleo dentro del país. Carlos tendría derecho a visitas semanales y a pasar un fin de semana completo al mes con su hijo. Cuando Miguel cumpliera 3 años, podría pasar temporadas más largas en el Cortijo. Elena, furiosa por la decisión, aceptó a regañadientes. Renunció a la oferta de San Francisco y encontró trabajo en una agencia de marketing en Madrid. No era lo que ella había planeado, pero al menos le permitía mantener cierta distancia del escándalo que aún rodeaba su nombre en nuestra región. La primera vez que Carlos trajo a Miguel al Cortijo, el niño tenía 8 meses. Era una criatura preciosa, con los ojos oscuros y expresivos de Rafael, y una sonrisa que iluminaba la habitación. Cuando lo tomé en brazos, sentí una conexión inmediata, como si una parte de mi esposo, de nuestro legado, hubiera regresado a nosotros. Es perfecto, susurré besando su cabecita. Absolutamente perfecto. Carlos observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Quiero que crezca conociendo este lugar, mamá. Quiero que entienda de dónde viene, quiénes somos. Lo hará, le aseguré. Tendrá tiempo de sobra para aprender, para conectar, para crear sus propios recuerdos aquí. A medida que pasaban los meses, Miguel se convirtió en el centro de nuestras vidas. Carlos arregló su horario de trabajo para maximizar el tiempo con su hijo. Yo preparaba la antigua habitación de Carlos para las visitas del pequeño, llenándola de juguetes, libros, todo lo que pudiera necesitar. Elena se mantuvo distante, permitiendo las visitas acordadas, pero evitando cualquier contacto personal conmigo. Carlos mencionaba que parecía cada vez más amargada, frustrada por cómo habían resultado sus planes. Creo que realmente pensaba que sería la esposa de un empresario rico viviendo entre lujos, me dijo Carlos una vez. Ahora es una madre soltera en un trabajo que considera por debajo de sus capacidades, atada a un país que quería dejar atrás. Es triste en cierto modo. Un año después del nacimiento de Miguel, recibimos noticias de la investigación contra Montero. El empresario había sido formalmente acusado de fraude, coerción y evasión fiscal. Varios propietarios, además de Carlos, habían presentado denuncias similares, revelando un patrón de comportamiento depredador. La noticia nos dio cierto sentido de justicia, aunque Carlos seguía lidiando con las consecuencias emocionales y financieras de su asociación con Montero y Elena. La deuda había sido anulada por los tribunales debido a las cláusulas abusivas, pero la experiencia había dejado cicatrices profundas. Pasaron 2 años. Miguel crecía fuerte y sano, convirtiéndose en un niño curioso y alegre que adoraba sus visitas al Cortijo. A los 3 años comenzó a pasar semanas enteras con nosotros durante las vacaciones, corriendo por los mismos campos donde su padre había jugado, aprendiendo los nombres de las plantas, alimentando a las gallinas con entusiasmo infantil. Carlos había encontrado cierta estabilidad. Trabajaba como enólogo consultor para varias bodegas de la región, ganándose nuevamente una reputación por su conocimiento y sensibilidad. Los fines de semana los dedicaba al Cortijo, especialmente cuando Miguel estaba con nosotros. El proyecto de visitas guiadas y catas había resultado un éxito modesto pero gratificante. Grupos pequeños, principalmente extranjeros interesados en el vino y la cultura local, visitaban el Cortijo una vez por semana. Pablo dirigía las catas mientras Carlos explicaba el proceso de vinificación tradicional. Yo me encargaba de contar la historia familiar, de mostrar los rincones del Cortijo cargados de recuerdos y significado. No éramos ricos, pero el Cortijo volvía a ser sostenible económicamente.
El Resistencia había abierto puertas en el mercado premium, permitiéndonos vender toda nuestra producción, aunque fuera limitada a precios dignos. Lentamente la reputación del vino de las encinas se reconstruía. Una tarde de primavera, mientras Carlos y Miguel plantaban tomates en el huerto, recibí una llamada sorprendente. Era Elena. María dijo con una formalidad tensa. «Necesito hablar contigo. En persona. Acordamos vernos en una cafetería de Sevilla, un terreno neutral. Cuando llegué, Elena ya estaba allí sentada en una mesa apartada. A sus 36 años seguía siendo una mujer hermosa, pero había algo diferente en ella. La dureza de su mirada había sido reemplazada por un cansancio resignado. «Gracias por venir», dijo mientras yo me sentaba. «Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver». «Miguel es mi nieto», respondí simplemente. «Cualquier cosa que le afecte me importa». Elena asintió como aceptando la lógica de mi respuesta. «Voy a casarme», dijo sin preámbulos. «Con David Moreno, mi jefe en la agencia. Nos trasladaremos a Valencia, donde abrirá una nueva oficina». «Felicidades», respondí intentando entender por qué había querido contármelo personalmente. «Supongo que Miguel irá con vosotros». «Ese es el tema», dijo mirando su taza de café. «David tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, adolescentes. No está entusiasmado con la idea de criar a un niño pequeño, especialmente uno que no es suyo». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Qué estás diciendo exactamente, Elena?» «Quiero que Miguel pase más tiempo con Carlos», dijo evitando mi mirada. «Mucho más tiempo. Tal vez la mayor parte del tiempo». «¿Estás cediendo la custodia?», pregunté incrédula. «No exactamente», respondió rápidamente. «Solo reestructurando el acuerdo. Miguel podría pasar los días de semana con vosotros y los fines de semana conmigo cuando pueda viajar a Andalucía. Y quizás las vacaciones más largas cuando David y sus hijos estén de viaje». No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había luchado tan ferozmente por llevarse a Miguel a Estados Unidos ahora quería reestructurar la custodia para adaptarse a su nueva vida, a su nuevo marido. «Miguel no es un mueble que puedas mover según te convenga», dije sin poder contener mi indignación. «Es un niño pequeño que necesita estabilidad, seguridad, saber que sus padres lo ponen por encima de todo». «No me juzgues», exclamó Elena con un destello de su antigua fiereza. «No tienes idea de lo difícil que ha sido. Madre soltera con mi reputación profesional destrozada por el escándalo con Joaquín, trabajando en un puesto muy por debajo de mis capacidades. David es mi oportunidad de empezar de nuevo». «¿A costa de tu hijo?», pregunté incrédula. Elena desvió la mirada a sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «No lo entiendes. No soy como tú. No nací para ser madre. Lo intento de verdad que lo intento, pero no me sale naturalmente». Miguel me mira con esos ojos que esperan algo que no sé cómo dar. Por primera vez sentí una pizca de compasión por Elena. No justificaba sus acciones, pero al menos comenzaba a entender la complejidad de su situación. «Miguel estará mejor con vosotros», continuó con voz más baja. «Tú eres la clase de abuela que todas las madres sueñan para sus hijos. Carlos se ha convertido en un buen padre mucho mejor de lo que yo esperaba. Y el cortijo es un lugar maravilloso para que un niño crezca. Tenías razón en eso. Siempre tuviste razón. Nos separamos con un acuerdo tentativo. Elena hablaría con Carlos directamente para discutir los detalles legales. Yo me abstendría de intervenir a menos que fuera absolutamente necesario». Cuando le conté la conversación a Carlos esa noche, su reacción fue una mezcla de alegría, preocupación y una tristeza inesperada. «Siempre soñé con criar a mi hijo aquí en el cortijo», dijo mirando hacia el huerto donde Miguel había plantado sus tomates. «Pero no así, no porque su madre lo considere un inconveniente para su nueva vida. Tendrás que ser doblemente padre para él», le dije apretando su mano, «para que nunca sienta que no es querido o valorado». «Lo sé», respondió con determinación. «Y tú tendrás que ser doblemente abuela. Entre los dos le daremos tanto amor que nunca notará lo que falta». En las semanas siguientes, Carlos y Elena, con la ayuda de Santiago y la abogada de Elena, redactaron un nuevo acuerdo de custodia. Miguel viviría principalmente en el cortijo, asistiendo a la escuela del pueblo. Elena lo tendría consigo un fin de semana al mes y durante algunas vacaciones. Las decisiones importantes sobre su educación y salud serían compartidas. El día que trajimos a Miguel permanentemente al cortijo fue agridulce. El niño, que entonces tenía casi 4 años, estaba confundido por el cambio, preguntando constantemente por su madre.
Carlos le explicó con palabras sencillas que ahora viviría principalmente con papá y la abuela, pero que seguiría viendo a mamá regularmente. «¿Mamá ya no me quiere?», preguntó Miguel una noche mientras Carlos lo arropaba. «Mamá te quiere muchísimo», respondió Carlos tragándose el nudo en la garganta. «Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Lo importante es que siempre tendrás un hogar aquí con nosotros». Adaptar el cortijo a la presencia permanente de un niño pequeño fue un desafío delicioso. Convertimos una habitación en sala de juegos, aseguramos zonas potencialmente peligrosas, creamos rutinas que le dieran seguridad y estructura. Pablo, que se había convertido en parte esencial de nuestra operación vinícola, también se volcó en Miguel enseñándole los nombres de las uvas, contándole historias sobre el vino como si fueran cuentos de hadas. Una tarde, mientras Miguel jugaba con sus bloques de construcción en el porche, Carlos se sentó a mi lado con una expresión seria. «He estado pensando, mamá, sobre el futuro del cortijo». «¿Qué hay con eso?», pregunté intrigada por su tono. «Quiero hacer las cosas correctamente esta vez», dijo mirando hacia los viñedos que habíamos recuperado con tanto esfuerzo. «No más atajos, no más decisiones precipitadas. Quiero aprender todo lo que pueda sobre agricultura sostenible, sobre preservación histórica. Quiero que cuando Miguel herede este lugar algún día sea mejor de lo que es ahora, no solo igual». Sentí un profundo orgullo al escucharlo. Este era el Carlos que Rafael había visto el guardián que esperaba que llegara a ser. «Tu padre estaría muy orgulloso», dije, sintiendo lágrimas de alegría formarse en mis ojos. «Yo estoy orgullosa. Has pasado por tanto, has aprendido lecciones tan duras». «Y aún estoy aprendiendo», sonrió con humildad. «Cada día. Pero ahora entiendo lo que papá y tú intentabais enseñarme. El cortijo no es solo tierra y piedras. Es un legado vivo que debemos proteger no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras». Mientras hablábamos, Miguel se acercó con un dibujo que había hecho figuras simples representando a Carlos, a mí, a Pablo, incluso a las gallinas del corral. En la parte superior había escrito con letras infantiles, «Mi casa». Carlos lo levantó en brazos besando su mejilla. «Sí, Miguel, esta es tu casa. Siempre lo será». 5 años pasaron con la velocidad del viento entre los olivos. Miguel crecía fuerte y feliz, un niño de 9 años que conocía cada rincón del cortijo, que podía identificar las diferentes variedades de uva con solo probarlas, que se sentaba con paciencia impropia de su edad, mientras Carlos le explicaba cómo catar un vino, aunque solo le permitía olerlo y dar un diminuto sorbo. El cortijo había florecido bajo nuestro cuidado renovado. La producción de vino, aunque seguía siendo limitada, había ganado prestigio. «Vinos con alma», como decía Pablo, quien ahora era oficialmente nuestro enólogo jefe y socio minoritario en el negocio. Las visitas guiadas se habían expandido a 2 días por semana, siempre manteniendo grupos pequeños y experiencias auténticas. Carlos había encontrado su equilibrio. Trabajaba 3 días a la semana como consultor para bodegas de toda Andalucía, dedicando el resto de su tiempo al cortijo y sobre todo a Miguel. Se había convertido en el padre que Rafael habría querido que fuera paciente, amoroso, firme cuando era necesario. Elena cumplía con sus visitas mensuales, aunque a veces las cancela por compromisos laborales. Su matrimonio con David parecía funcionar en términos prácticos, aunque nunca hablaba de felicidad cuando la veía. Miguel la quería, por supuesto, pero cada vez más la veía como una figura periférica en su vida, no como el centro que Carlos y yo habíamos llegado a ser. Una tarde de otoño, mientras Carlos y Miguel trabajaban en la vendimia junto a los temporeros, recibí una visita inesperada. Un coche elegante se detuvo frente al cortijo, y de él bajó una mujer que tardé un momento en reconocer Elena. No esperábamos su visita. Miguel no debía ir con ella hasta el fin de semana siguiente. María me saludó con formalidad. «Espero no molestar». Elena, respondí sorprendida. «Miguel está en los viñedos con Carlos si has venido a verlo». «En realidad venía a hablar contigo», dijo con una expresión que no supe interpretar. «¿Podemos sentarnos?». La conduje al porche donde tantas conversaciones difíciles habían tenido lugar a lo largo de los años. Nos sentamos en silencio unos momentos, el aire cargado con el aroma dulce de las uvas recién cortadas. «Nos mudamos a Estados Unidos», dijo finalmente. «David ha aceptado un puesto en Nueva York. Nos iremos en un mes». «Entiendo», respondí cautelosamente. «¿Has hablado con Carlos sobre cómo afectará esto a las visitas con Miguel?» «Ese es el tema», dijo, mirando hacia los viñedos donde se escuchaban las risas distantes de los vendimiadores.
No creo que tenga sentido mantener la farsa de que soy una madre presente. Miguel tiene su vida aquí con vosotros. Tiene amigos, va a la escuela, conoce a todo el mundo en el pueblo. Le encanta el cortijo, los viñedos, los animales. Arrancarle de todo eso para visitas ocasionales al otro lado del océano sería cruel. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Quiero ceder la custodia completa a Carlos, dijo con una voz más firme de lo que esperaba. Legalmente, formalmente. Miguel quedaría bajo su cuidado exclusivo con derecho a visitas para mí cuando regrese a España o si él quiere visitarnos en Nueva York cuando sea mayor. A pesar de que esta decisión beneficiaría a Miguel, sentí una profunda tristeza por ella, por el vacío que debía sentir para tomar tal determinación. Elena, ¿estás segura? Es una decisión muy seria. Por primera vez desde que la conocía vi vulnerabilidad genuina en sus ojos. Nunca he sido la madre que Miguel necesita, confesó. Lo he intentado de verdad, pero cada vez que lo veo, cada vez que veo cómo os mira a Carlos y a ti, cómo pertenece a este lugar que yo siempre detesté, me siento como una impostora. David y yo no tendremos hijos propios. Su vida está centrada en su carrera, en sus hijos mayores, que ya están en la universidad. Y la mía... Bueno, he aceptado que mi realización no vendrá de la maternidad. Miguel te quiere, dije, porque era verdad a pesar de todo. Lo sé, asintió. Y yo a él a mi manera. Pero el amor a veces significa reconocer lo que es mejor para alguien incluso cuando duele. Él pertenece aquí con vosotros. Con las llaves del cortijo que Carlos me contó que siempre llevas al cuello, con la historia de 4 generaciones, con todo lo que yo quise destruir por ambición y ceguera. Me sorprendió su honestidad, su autoevaluación despiadada. La gente cambia, Elena. Tú has cambiado. Tal vez sonrió tristemente, o tal vez solo he aceptado quién soy realmente. En cualquier caso, he traído los documentos. Santiago puede revisarlos con vuestro abogado. Todo está en orden, sin trucos esta vez. Cuando Carlos regresó con Miguel, Elena habló con ellos a solas. No sé exactamente qué dijo, pero Miguel salió de la conversación extrañamente tranquilo para un niño que acababa de saber que su madre se mudaría al otro lado del mundo. Carlos, por su parte, parecía conmovido de una manera que no esperaba. Creo que finalmente ha encontrado algo de paz, me dijo esa noche cuando Miguel dormía. A su manera distorsionada está intentando hacer lo correcto por primera vez desde que la conozco. Un mes después, Elena se marchó a Nueva York. La despedida con Miguel fue breve pero intensa. Le prometió llamadas regulares, visitas cuando fuera posible, la posibilidad de que él viajara a verla cuando fuera mayor. Miguel lloró, por supuesto, pero había en él una resiliencia que venía de saberse profundamente amado y seguro en el cortijo con nosotros. La vida siguió su curso. El tiempo, como decía mi padre, es el gran sanador. Miguel creció integrado completamente en la vida del cortijo, participando cada vez más activamente en las tareas diarias, absorbiendo conocimientos sobre la tierra, los viñedos, la bodega. A los 12 años ya podía explicar a los visitantes el proceso de vinificación con la confianza de un experto. Carlos había completado su transformación. El hombre impaciente y ambicioso que había sido se convirtió en un agricultor reflexivo, un padre devoto, un guardián consciente de la tierra que sus antepasados habían trabajado. El dolor y las pérdidas lo habían templado como el fuego templa el acero. Una tarde, mientras Miguel y Carlos trabajaban juntos reparando una cerca, los observé desde el porche. La misma escena que había presenciado 30 años atrás, cuando Carlos intentaba ayudar a su padre con herramientas demasiado grandes para sus manos infantiles. Ahora era Carlos quien guiaba las manos de su hijo, quien le transmitía no solo técnicas, sino valores, conexión con la tierra, respeto por el trabajo bien hecho. Toqué las llaves que aún colgaban de mi cuello, sintiendo su peso familiar contra mi piel. Esas llaves que mi padre me había entregado con una advertencia que entonces no entendí. No dejes que nadie te las quite, ni siquiera tu hijo. Ahora comprendía que no se trataba de desconfiar de Carlos. Se trataba de asegurar que las llaves, el símbolo de nuestro legado, pasaran a las manos adecuadas en el momento adecuado. No cuando alguien las exigiera, sino cuando estuviera preparado para entender su verdadero significado. Esa noche, mientras cenábamos en la cocina, tomé una decisión. Me quité la cadena con las llaves y la coloqué sobre la mesa. Carlos, dije con voz firme pero cálida. Creo que ha llegado el momento. Mi hijo me miró comprendiendo inmediatamente lo que significaba aquel gesto. Mamá, no es necesario.
El cortijo es tuyo, tú eres quien ha mantenido vivo el legado todos estos años. El cortijo nunca fue realmente mío, respondí. Solo fui su guardiana temporal como tu padre antes que yo, como su padre antes que él. Ahora te toca a ti cuidarlo, protegerlo. Y algún día miré a Miguel, que observaba la escena con ojos curiosos, pasarlo a la siguiente generación. Carlos tomó las llaves con manos temblorosas, sus ojos brillantes de emoción. Te prometo que lo cuidaré como tú lo has hecho, dijo con voz quebrada. Que preservaré su esencia, su historia, su alma. Lo sé, sonreí. Por eso te las estoy dando ahora, porque finalmente estás listo. Miguel, observando la ceremonia improvisada, intervino con la curiosidad propia de sus 12 años. ¿Qué significan exactamente esas llaves, abuela?, le expliqué entonces con Carlos, asintiendo a cada palabra, que las llaves del cortijo eran mucho más que metal. Eran historia, eran responsabilidad, eran la conexión entre el pasado y el futuro. Eran la promesa de cuidar lo que nos ha sido confiado no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que vendrán después. Algún día, le dijo Carlos poniendo su mano sobre el hombro de Miguel, estas llaves serán tuyas, pero solo cuando realmente entiendas lo que significan. Miguel asintió con una seriedad impropia de su edad, como si intuyera el peso de aquella promesa. Esa noche, sentada en el porche bajo un cielo estrellado que parecía infinito, sentí una paz que no había conocido en años. El cortijo seguiría, el legado continuaría. Las batallas, las lágrimas, los momentos de desesperación habían valido la pena, porque al final lo que realmente importaba no eran las piedras, ni la tierra, ni siquiera el vino que producíamos. Era la continuidad del hilo invisible que conectaba a mi padre conmigo, a mí con Carlos, a Carlos con Miguel, y a Miguel con aquellos que aún no habían nacido. Las llaves ya no colgaban de mi cuello, pero de alguna manera seguían siendo parte de mí, como lo serían siempre hasta el día en que, como mi padre antes que yo, cerrara los ojos por última vez sabiendo que había cumplido mi misión: proteger el legado, preparar el camino, pasar la antorcha cuando fuera el momento adecuado. Y eso al final era la verdadera victoria.